Perú la vez pasada, ¿ya? La vez pasada estuvimos viendo los problemas que se generan de la posindependencia temprana, ¿no? El problema relacionado, por ejemplo, a la finalización de la independencia, la voluntad, por ejemplo, de las élites criollas de alguna manera para dejar ya el dominio español. Ya hemos visto que, por ejemplo, nuestro primer presidente, José de la Riva Agüero, estuvo tratando de negociar con el virrey para ver si podía regresar a Lima, ¿no? Lo cual puede ser considerado como traición. Estuvimos considerando también los temas relacionados a la debilidad institucional y económica que tenemos en la República Temprana, ¿ya? Con estos dos primeros presidentes, después de la salida de Bolívar, cómo de alguna manera en la independencia empieza nuestra deuda externa. Y por otro lado también se dan, como lo habíamos visto en la clase pasada, ciertas permanencias, ¿no? Permanencias, por ejemplo, de instituciones que funcionaron en la colonia, pero que de todas maneras no marcaban de alguna manera alguna lógica como con la República. Como por ejemplo el problema de los indígenas, como por ejemplo el poder que tenían los gremios coloniales, como por ejemplo el poder también que tenía de alguna manera una élite criolla, ¿no? Que era la que manejaba de alguna manera los strings, ¿no? Las cuerdas del gobierno. Entonces, todos estos factores van a desencadenar un terremoto, ¿ya? Que va a terminar de alguna manera permitiendo al país reflexionar sobre si es una nación. Yo creo que nos encontramos en ese proceso, ¿no? Nos encontramos aún en ese proceso, una primera reflexión sobre si éramos una nación, es en este caso la guerra con Chile, lo que vamos a ver, y creo que cierta evolución establece un gastronómico que hemos tenido. En fin, vamos a ver ahora el proceso de la guerra con Chile, ¿ya? Voy a compartirles en este momento la pantalla, voy a pedirles por favor que me digan en el chat si me pueden escuchar, si todo bien, ¿ya? Utilicen el chat, por favor. María Fe, Ana Camila, Valentina, Alicia, Jefferson, Bianca, utilicen el chat, por favor. ¿Todo bien? Utilicen el chat, por favor. ¿Me pueden escuchar bien? Vamos. Ya, Piero dice sí, Alicia dice sí, ya, Valentina dice sí, ya, perfecto. Alicia Vázquez, Bianca, Jefferson, Ana Cárdenas, Alison Alca, Jade, ya. Entonces, vamos a entrar de a pocos, ¿ya? Vamos a entrar de a pocos y entender que el siguiente, por ejemplo, capítulo está relacionado de Nueva Historia Universal, ¿ya? Sin embargo, hay que entender que el siguiente capítulo relacionado a Historia del Perú, ¿ya? Está enfocado a la construcción, por ejemplo, de los debates nacionales, ¿ya? Mucho va a estar relacionado a la guerra con Chile, lo van a ver en este momento. ¿Ya? Un segundo, por favor. Voy a activar compartir la. ¿Listo? Vamos a compartir el objetivo de la sesión de hoy. ¿Ya? Siempre recuerden que pedagógicamente tenemos que tener un objetivo, ¿ya? Lo que nosotros estamos viendo en el sílabus, ¿ya? Voy a volverles a compartir el sílabus, lo siento. Esta es otra rúbrica. Voy a pasarles de nuevo el sílabo de cultura y sociedad, ¿ya? Lo que nosotros estamos viendo en este momento es una concatenación de procesos, ¿ya? Y hay que entender que hay momentos, por ejemplo, que los procesos se van a eslabonar de formas diferentes, ¿ya? El sílabo, por ejemplo, es muy amplio en ese tema y me ha parecido un reto muy interesante para cubrir pedagógicamente, debo decir. Hemos estado trabajando civilización andina, cómo se conquista América, cómo se da el régimen colonial, cómo se da el Renacimiento en Europa, cómo surge el Estado-Nación europeo, ¿ya? Y ahora, ya llegamos, por ejemplo, la clase pasada a la República y la identidad nacional y hemos estado trabajando, como les había dicho, todos los problemas que genera el nacimiento republicano y cómo, por ejemplo, la transición de la República a la colonia cierta tiene permanencias de instituciones coloniales que de alguna manera serán nefastas en la República, ¿ya? Entonces, ahora vamos a ver el primer marcador de que de alguna forma, por ejemplo, la República o la construcción republicana no funcionó adecuadamente, y esto va a ser la guerra con Chile, ¿ya? ¿Qué vamos a ver en la guerra con Chile específicamente? ¿Ya? La guerra con Chile está, en este caso, formada o está reconocida como, en este caso, tres de los más importantes conflictos que hubo en América Latina. ¿Sí?
En América Latina, una cosa que es importante entender es que jamás hubo una guerra como en Europa, ¿ya? Eso, por favor, es muy importante, métase en la cabeza. Jamás hubo una guerra tipo la Segunda Guerra Mundial. Jamás en América Latina hubo una guerra como la de los 30 años. Jamás en América Latina, por ejemplo, hubo una guerra como la Segunda Guerra Mundial. Si tú ves, por ejemplo, un documental que se llama Apocalipsis después de Hitler, te vas a dar cuenta de que Europa estaba completamente destruida después de la Segunda Guerra Mundial. No te preocupes, lo vamos a ver. Y definitivamente, si los Estados Unidos no metían plata para reconstruir Europa, o Europa se habría vuelto de la Unión Soviética. Esa es la verdad, ¿ya? Entonces, entendiendo, por ejemplo, que América Latina no tiene guerras como las guerras europeas, hay que entender que, ya las que conocemos, obviamente, hay que conocer entonces cuáles son los tres conflictos más importantes que América Latina ha tenido. Uno de ellos es la guerra con Chile, ¿ya? El otro, por ejemplo, es la guerra del Chaco Boreal, que va a ser una consecuencia de la guerra con Chile entre Bolivia y Paraguay. Y el otro, por ejemplo, va a ser la guerra de la Triple Alianza, ¿ya? Recuerda, esas son las tres guerras más importantes que ha tenido América Latina, ¿ya? Y son mucho menos, ¿ya? Mucho menos, por ejemplo, costosas económica y humanamente, materialmente, que las guerras europeas que han sido pero devastadoras, ¿ya? Los europeos han estado en otra sintonía. Sin embargo, para nosotros, estas tres guerras nos han dolido. Y ahora lo que nosotros vamos a ver es cómo se origina la guerra con Chile, qué significa la guerra con Chile, por qué se pierde la guerra con Chile y cuáles son las consecuencias de la guerra con Chile. ¿Sí? Este es nuestro objetivo, ¿ya? Vamos a poner el objetivo en este caso del, ¿cómo se llama? Del material. Aquí estamos, ¿ya? Entonces entendamos, ustedes están entrando en una de las tres guerras más importantes que ha tenido América Latina, ¿ya? Vamos a entender, por ejemplo, el impacto de la guerra con Chile en la conciencia nacional a fines del siglo XIX. Y nosotros, por ejemplo, vamos a entender también cuáles son las principales críticas que se construyen en la República Peruana. Hay que entender un detalle, ¿ya? El siguiente tema, ya, el siguiente tema de historia del Perú justamente está relacionado a este tema de críticas intelectuales. Sin embargo, un marcador importante es comentar lo que pasó con Manuel González Prada. Quizá ustedes han escuchado, ¿ya? Entonces, es muy importante esto, ¿ya? Es muy importante entender cómo se pierde la guerra con Chile, por qué esto impacta tan terriblemente la conciencia nacional y cuáles son los nuevos problemas que el país enfrenta. Primer marcador, entonces, la independencia, ¿ya? Ya lo hemos visto en la clase pasada. Segundo marcador, la guerra con Chile, ¿ya? Lo estamos viendo ahora. Dime, ¿qué es lo que estás viendo en la parte de abajo? La parte de arriba ya sabe. ¿Quién sabe qué es lo que está arriba? A ver, ¿qué pintura está arriba? ¿Alguien me puede decir? Utilicen el chat. Vamos. Un aeropuerto, el que me diga, por ejemplo, de qué es la pintura de arriba. Voy a mover un rato el chat. ¿De qué es la pintura? Utilice el chat. Ah, ok, ya, obvio, Piero, pero específicamente qué es? Es una pintura, pero clasiquísima, de verdad, ¿ah? Clasiquísima, clasiquísima. ¿Quién está en el suelo con el revólver? Ya con esa les digo todas, ¿no? Con esa ya saben qué batalla es. ¿Quién es el tío que está en el suelo con el revólver? Miren ahí. ¿No lo reconocen? Es un morro. Por ejemplo, segunda ayuda. Es un morro. Es un morro. Están peleando en un morro. Entonces, ¿de qué estamos hablando? La guerra con Chile, ¿qué batalla? Vamos, utiliza el chat. Una de las cosas, por ejemplo, más importantes, exactamente, Ana, exactamente. Una de las cosas más importantes de la batalla de Arica, una de las cosas más importantes, por ejemplo, de las victorias o de las derrotas, es que todo el mundo construye una narrativa de por qué perdió o por qué ganó, ¿me entiendes? ¿Ya? Pero cuando yo construyo una narrativa, esa narrativa no necesariamente es la realidad, eso es muy importante, ¿ya? En otras palabras, cuando ganes o cuando pierdas, tú vas a construir una narrativa de esas cosas, pero la narrativa no es la realidad. Lo que nosotros tenemos, por ejemplo, acá es una narrativa de la batalla de Arica. Es interesante entender también cómo los chilenos reconstruyen su propia narrativa ya de las batallas. ¿Ya? Vamos a ver que Arica marca un punto de quiebre porque es el preludio a la ocupación de Lima. Sí o sí, ya lo vamos a ver. ¿Qué es lo que hay en la imagen de abajo? ¿Qué ves en la imagen de abajo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué distrito de la Lima actual crees que es? Ya. Qué hay ahí en la imagen de abajo? ¿Qué hay en esa foto de abajo? ¿Qué está pasando? ¿Qué ha sucedido? Ruinas, exactamente, ¿ya?
Lo que nosotros tenemos en esta fotografía es una fotografía, por ejemplo, temprana, ya inmediata a, en este caso, no, pero casi, María Fe, casi. Este fue el estado, por ejemplo, de Chorrillos después de los saqueos de los chilenos, ¿ya? Hay que entender un detalle, ¿ya? Primera cuestión, por ejemplo, del escenario. Primera cuestión, por ejemplo, del escenario. Las tropas chilenas entran de manera ordenada y de manera desordenada a Lima. Ya, primero entran de manera desordenada y pasa lo que pasa en Barranco y Chorrillos. No, no han bombardeado, por si acaso, ¿ya? Tú ves que las casas no tienen techo, pero recuerda que las casas en el siglo XIX eran mayormente de quincha, no era de ladrillo. Y los techos eran fácilmente incendiables. Lo que tienes es una fotografía, por ejemplo, de cómo quedó Chorrillos después del saqueo. ¿Toda Lima quedó así? No, ¿ya? Después se negocia por intermedio, por ejemplo, de presión internacional, una ocupación ordenada de Lima, que al final de cuentas termina siendo el fin de la historia, ¿ya? Lo que sigue después, por ejemplo, es una resistencia heroica, todo lo que quieras, pero al final de cuentas, una vez que cae Lima, la guerra puede considerarse que está perdida, o tal vez, por ejemplo, estaba perdida desde un momento, porque la transición republicana no ha sido la más efectiva, ¿ya? No ha sido la más efectiva. Entonces, la transición a la República no es la más efectiva, ¿ya? Y esto se va a probar en la guerra con Chile, ¿ya? Eso es muy importante, ¿ya? Vamos a remontarnos a los orígenes de la guerra, ¿ya? Vamos a remontarnos de los orígenes de la guerra. Primero, ¿ya? Y lo que nosotros tenemos que entender como el Perú, que sale de la colonia, en este caso, el Perú era un virreinato, ¿ya? Y a diferencia de Chile, por ejemplo, a diferencia de Chile, Chile era una capitanía. ¿Qué significa esto? Capitanías, los españoles, por ejemplo, denominaban a esa circunscripción territorial a los lugares donde se está en permanente guerra con los indios, ¿ya? En permanente guerra. ¿Qué significa? En México y en Perú no hubo permanente guerra, porque los indios de alguna manera estaban organizados. Los indios, por ejemplo, tenían un sistema de autoridad. Lo único que se necesitó era bajarte a la cabeza y colocarte ahí, ¿ya? Por eso es que tú ves, por ejemplo, que Pizarro se baja a Atahualpa y Cortés, por ejemplo, se baja a Moctezuma y simplemente se acabó el chiste, ¿me entiendes? Pero la situación de las capitanías es muy diferente. En las capitanías, por ejemplo, tú tienes indios de guerra. Entonces, en Sudamérica hubieron dos capitanías, la Capitanía General de Chile, uno, y la segunda, por ejemplo, la Capitanía General de Venezuela. La Capitanía de Chile se combatía principalmente contra araucanos y mapuches, y en la de Venezuela con arahuacs, ¿ya? Pese a todos los problemas que Chile ha tenido, Chile estuvo mucho más consolidado que nosotros y por eso ganó. Ahora lo vamos a ver, ¿ya? ¿Cuál es el punto de tensión? A ver, cuéntame, ahora que estás en la nueva era, por ejemplo, de la nueva era ecológica, ¿cuál es el nuevo combustible? Ahora quieren que todo funcione con qué? ¿Con gasolina o con qué? Utiliza tu chat, por favor. Bueno, sí, Ana, es mucho más ecológico, pero hay otra cosa que produce electricidad y hace que se muevan los vehículos que dicen que es mucho más ecológico. Ana, y todos. Los carros eléctricos, ¿qué tienen para moverse? ¿Con qué se mueven los carros eléctricos? Obviamente con un motor, pero ese motor, energía, electricidad, ¿y esa electricidad de dónde viene? ¿Esa electricidad de dónde viene? Ya, te la canto más fácil. ¿De qué es la batería de tu celular? Ahí está, ya. ¿De qué es la batería de tu teléfono? ¿Qué tiene adentro la batería de tu teléfono? Exactamente, Jefferson, baterías. Ah, no, bueno, titanio no. Litio, ¿ya? Litio, ¿ya? El litio, por ejemplo, es un mineral que nos permite conducir la electricidad, por ejemplo, ya de una manera muy perfecta. Y entonces, por eso es que los celulares y los vehículos eléctricos tienen baterías de litio. Ahora, ¿por qué el profesor, por ejemplo, me está haciendo una comparación de las baterías de litio con, en este caso, los problemas de la guerra del Pacífico? ¿Qué hay en común? Muy fácil. El nuevo oro de la energía es el litio. En otras palabras, un país que tiene depósitos de litio en este momento de vehículos eléctricos, por ejemplo, cambios ecológicos en la producción de energía, tiene oro, ¿ya? Y, oh maravilla, los depósitos de litio que tenemos en América Latina más grandes, otra vez
están divididos entre Perú, Chile, Argentina y Bolivia, ¿ya? La misma causa que generó, por ejemplo, la Guerra del Pacífico, nada más que la Guerra del Pacífico se dio por otro mineralcito que era muy importante en el tiempo del imperialismo del siglo XIX, ¿ya? Ahora, en tu tiempo en el que necesitas, por ejemplo, una batería, ¿ya? Una batería de litio para, por ejemplo, para que tu celular funcione, ¿ya? El litio es oro, está claro. En el siglo XIX, en tiempos de la Guerra del Pacífico, el salitre o nitrato era el nuevo oro, ¿ya? ¿Por qué? Porque el nitrato me permitía producir dos cosas esenciales para el mundo imperialista del siglo XIX. ¿Qué es esto? Pólvora para las armas y por otro lado, por ejemplo, productos químicos, entre ellos los fertilizantes. ¿Ya? ¿Dónde estaban los mayores depósitos de salitre en Sudamérica? Entre Perú, Bolivia y Chile. Y entonces eso va a ser un problema, porque hay otro detalle más. Recuerda, América Latina, y eso es algo que le tienes que tener en la cabeza como cultura general, América Latina es un mapa colonial que estalla, ¿ya? Los españoles entran en crisis y se largan, simplemente, con remilgos, con resistencia, pero se van. En 1824 tú ya puedes decir que los españoles ya zafaron. ¿Está claro? Entonces, lo que tenemos es un mapa colonial que estalla sin puntos claros. ¿Me entiendes? Y entonces, el problema cuando no hay puntos claros es que si aparece un recurso que es muy valioso en un punto intermedio entre dos países, esos países se van a sacar los ojos por ese recurso. Y eso fue lo que pasó en la guerra con Chile. ¿Ya? La guerra estalla por los depósitos de salitre que existen entre Perú, Chile y Argentina. Recontra fácil. ¿Ya? Profe, pero y antes hubo el guano. ¿Ya? Pero el guano ya había sonado, ya había, por ejemplo, terminado. ¿Está bien? ¿Por qué me dirás? Muy fácil. Porque era mucho más fácil hacer fertilizante sintético químico que estar, por ejemplo, recogiendo la caca de las aves guaneras en el Perú, en la costa, y llevarlo a Inglaterra o Europa. ¿Está bien? Entonces, era más fácil, por ejemplo, en una fábrica de fertilizantes, fabricar fertilizante químico y con ello, por ejemplo, fertilizar la tierra. Entonces, el boom del guano ya se había terminado, ya se había terminado, ya era fin, ¿ya? El nuevo producto era el salitre, como ahora es el litio, ¿ya? Como ahora, si tú tienes depósitos de litio en tu país, ya te sacaste la lotería por lo menos por los siguientes 30 años, ¿ya? ¿Hasta acá todo está claro? Utiliza el chat, por favor. Utilicen el chat, chicos. ¿Hasta acá todo está claro? Chicos, el chat. ¿Hasta acá todo claro? María Fe, Alicia, Matías, Jefferson, ya Jade, ¿todo claro? Ana, ya, continuamos entonces, ¿ya? Entonces, ahora, en el tiempo del guano, debemos decir de que el Perú había podido crecer el Estado, ¿ya? El Perú, por ejemplo, había consolidado por lo menos un Estado visible, pero no perfecto, ¿ya? Pero en este caso había permitido también la aparición de corrupción, peleas políticas entre caudillos, etc., etc., ¿ya? ¿Qué es lo que va a pasar entonces? ¿Ya? El recurso va a ser sobreexplotado y sobre todo sobrevendido a futuro. ¿Ya? Todo esto, por ejemplo, ya se va a dar, por ejemplo, ya la crisis del guano va a empezar entre los años 70, los 1870, y prácticamente va a terminar siendo reemplazado. ¿Ya? Entonces, ya para ese momento, el Perú ya había llegado a la clima de su endeudamiento y se encontraba en bancarrota. ¿Sí? El Perú prácticamente se había declarado en bancarrota, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En 1875, el país, por ejemplo, después del auge del guano, se declara en bancarrota y sucede, por ejemplo, que aparece este recurso, que es una mina de oro. Entonces, ahora, ¿quién lo va a administrar? Y entonces el presidente Prado, que es el primer presidente civil en la historia del Perú, ¿ya? Termina, por ejemplo, señalando que es necesario monopolizar por el Estado el recurso del nitrato. ¿Ya? En otras palabras, el Perú, el Estado peruano, no terceros, no privados, va en este caso a manejar el recurso del nitrato para poder ya reconstruir el país después de la crisis del final de la era del guano. ¿Sí? Esa es la idea, ese es el plan. Pero tenemos un pequeñísimo problema, ¿ya?
Hay un pequeñísimo problema ahí. Todos esos depósitos de nitrato en este mapa se encuentran, por ejemplo, entre el sur del Perú y el norte de Chile y la frontera con Bolivia. Pero el problema es que ya hay compañías privadas chilenas extrayendo nitrato. ¿Dónde? Principalmente en Bolivia. Y tenemos otro problema más. Tenemos otro problema más. No solamente tenemos nosotros el tema de la bancarrota, el fin de la era del guano, la necesidad de encontrar otro recurso, que es el nitrato. El presidente Pardo, por ejemplo, termina en este caso recurriendo a monopolizar el nitrato, ¿ya? No solamente tenemos el problema de que este recurso está, por ejemplo, dividido entre Perú, Bolivia y Chile, países que no tienen las fronteras claras. También tenemos el problema de que nosotros vamos a firmar una alianza defensiva con Bolivia. Nosotros vamos a firmar una alianza defensiva con Bolivia. Y el problema, cuando tú firmas un tratado secreto, ya es que tiene que ser ¿qué? Utiliza el chat. Si tú firmas un tratado secreto, ¿cómo tiene que ser tu tratado? Dime. ¿O cómo tiene que quedar siempre tu tratado? Si tu tratado es secreto, obviamente, María Fe, el problema es que si yo tengo un tratado secreto de mutua defensa, ¿ya? Obviamente mi tratado secreto de mutua defensa tiene que ser recontra secreto. Pero ¿cuál fue el problema? El problema fue que este tratado no solamente se discutió en el Congreso peruano, no solamente se discutió en el Congreso boliviano, sino que se trató de incorporar a los argentinos y también se discutió en Argentina. Y para ese momento Chile ya sabía perfectamente que había un tratado de defensa, ¿ya? Entonces Chile de alguna manera ya va a empezar a generar las alertas y va a ver con suspicacia cualquier tipo de movida de parte de Perú y de Bolivia. Entonces, mira todos los factores que están detrás. Crisis económica, crisis fiscal, agotamiento del guano, fronteras, por ejemplo, no necesariamente claras entre Chile, Perú y Bolivia, tratado defensivo, ¿ya? Mira todas las cosas que hay ahí. Entonces, la idea, por ejemplo, de Pardo entre 1872 y 1875, que él, por ejemplo, es el presidente, es monopolizar el guano. Pero en este caso, el problema es que ya hay productores chilenos extrayendo en la zona de Bolivia y algunos en Perú. O sea, entonces ya hay un problema, ¿ya? O sea, el Estado no puede meterse y simplemente tomar, porque ya hay, por ejemplo, ocupadores privados. Entonces, ahí hay un problema, ¿ya? Vamos a seguir al siguiente. Ahora, hay otro detalle más. Nosotros hemos estado discutiendo, por ejemplo, en el, ¿cómo se llama? En la clase pasada, el tema de que los caudillos militares son en este caso quienes se vuelven los primeros presidentes de la historia del Perú. Entonces, hay que entender que el Perú, por ejemplo, va a tener presidentes militares entre 1824 y 1872 aproximadamente, ¿ya? Entre 1824 y 1872. Este va a ser un militarismo, ¿ya? ¿Y quién es el que va a querer de alguna manera hacer la transición? Es el presidente Balta, ¿ya? Balta, por ejemplo, que es un militar, quiere ya darle el poder a los civiles y en 1871 militares le van a hacer un golpe de Estado, los coroneles Gutiérrez, van a secuestrar al presidente Balta y lo van a ejecutar en el cuartel, ¿ya? Hay un gran problema por ahí, porque hay una rebelión popular muy fuerte y en este caso, ¿ya? Los Gutiérrez terminan siendo asesinados por las turbas. Ahí ves una imagen, en la imagen de arriba, cómo Balta está siendo ejecutado en el cuartel militar, y en la imagen de abajo, por ejemplo, cómo los Gutiérrez han sido ejecutados por las turbas, ¿ya? Entonces, cuando Balta muere, ya, cuando Balta muere y se restaura Pardo en el poder, Pardo tiene un problema, ¿ya? Pardo tiene un problema muy serio. Él es el primer presidente civil después de prácticamente militares en el poder desde 1824 a 1872. ¿Qué miedo tendrías tú? Si tú eres el primer civil después de más de 50 años de gobiernos militares, ¿qué miedo tendrías tú? Utiliza el chat. ¿A qué le tendrías miedo? ¿Qué crees que podría pasarte? ¿Que tendrías miedo? Perfecto, María Fe está señalando que me saquen o me maten, ¿ya? Entonces, que te maten. Exactamente también, Alison. Exactamente. Entonces, Pardo no quiere terminar como Balta. Balta era militar. Balta, por ejemplo, ya ve que el Estado está en crisis y hace la transición a un gobierno, por ejemplo, civil, le tira la pelota a los civiles. Esto lo vamos a ver también en el gobierno de Velasco. Los militares se van cuando simplemente la crisis económica es demasiado fuerte y simplemente ellos quieren dejarle toda la pelota a los civiles. Entonces,
Pardo, por ejemplo, tiene que hacer movidas para evitar otro golpe de Estado. Y esto implica, por ejemplo, desempoderar a las Fuerzas Armadas, ¿ya? Reduce el tamaño del ejército, reduce, por ejemplo, las compras militares, crea, por ejemplo, batallones de reserva. Mucho cuidado porque esto de acá es clásico en América Latina, ¿ya? Acá los gobernantes en América Latina han sobrevivido de dos maneras. La primera, manteniendo feliz al ejército o desempoderando al ejército la segunda, no de otra. ¿Ya? Entonces, Pardo ha tenido que desinflar al ejército, porque ese ejército, por ejemplo, no quiso que fuera presidente. Ese ejército secuestró a Balta y Balta, por ejemplo, fue ejecutado, sin embargo, Pardo fue colocado presidente por la ira popular, porque él había ganado la elección. Cuando es presidente, él está ante el problema de la economía. Es necesario tomar el recurso del nitrato. Hay compañías chilenas extranjeras. Por otro lado, también, el ejército ha sido desinflado. Balta sabe muy bien que si amplía el tamaño del ejército, es posible que le meta un golpe de Estado. Así que no lo va a querer. Pardo no lo va a querer. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la jugada? Voy a hacer una alianza con Bolivia. ¿Ya? Voy a hacer una alianza con Bolivia. Porque esta es la única forma, por ejemplo, como de alguna manera contrapesar a Chile. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos nosotros es un problema muy serio, porque Chile va a ver con mucho recelo que se firme esta alianza, porque de alguna manera los dos países pueden contrapesar a Chile, y entonces Chile va a empezar a ver todo con suspicacia. ¿Ya? Importante entonces. ¿Ya? Entonces, acuérdate, antes de la guerra civil, por ejemplo, antes de la guerra con Chile, Pardo. ¿Ya? Antes, por ejemplo, de la guerra, había una crisis económica. Antes, por ejemplo, de la guerra, había inestabilidad política. Tenemos recién empezando el periodo de presidentes civiles. Antes de la guerra, ya, hubo toda una política de desinflamiento de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque simplemente se sabía muy bien de que los militares eran un peligro y podían armar otro golpe de Estado. ¿Ya? ¿Cómo acabó el buen Pardo? Antes de la guerra con Chile, fue ejecutado, bueno, fue asesinado por un militar. Ahí ves la imagen de atrás, donde hay un sargento del ejército que le dispara. Entre otras cosas, porque el ejército había visto de que Pardo era prácticamente alguien que quería destruir al ejército y les estaba quitando el trabajo, ¿no? Entonces, el famoso sargento Melchor Montoya lo mata un día cuando Pardo va a dar al Congreso un discurso, advirtiendo de que Chile ya estaba demasiado peligroso. ¿Ya? Vamos a continuar entonces. Ahora, listo. Hasta acá todo claro. Utilicen el chat, por favor. Hasta acá todo claro. Utilicen el chat, por favor. Ya. Entonces, si tenemos que ver secuencialmente una guerra entre tres países, nosotros tenemos que ver, por ejemplo, quiénes son los presidentes. ¿Ya? Si en este momento te dicen a ti, oye, la guerra de Ucrania, ¿quiénes son los presidentes? Bueno, el presidente de Ucrania es Volodymyr Zelensky, el presidente de Rusia es Vladimir Putin, el presidente de los Estados Unidos es Joe Biden. Yo tengo que saber quiénes son los que están metidos dentro de la ecuación. ¿Ya? Y entonces, dentro de la ecuación llamada guerra con Chile, entre tres países tenemos tres presidentes. El primero, Aníbal Pinto, presidente de Chile, ¿ya? El segundo, Hilarión Daza, presidente de Bolivia. Y el tercero, Mariano Ignacio Prado, presidente del Perú. Obviamente, el trabajo que nosotros estamos haciendo es ver las cosas desde la perspectiva peruana, ¿ya? Desde la perspectiva peruana. Te recomiendo que veas una película en Prime, después te voy a mandar el, el reel, ya que se llama Esmeralda 1879, ¿ya? Es una narrativa chilena, por ejemplo, del combate de Iquique. Muy interesante, ¿verdad? Muy interesante, de verdad, ¿ya? Está en Prime, para que puedas verlo. Nosotros estamos contando la versión peruana de la guerra porque es lo que nos pide el sílabo. La guerra, cómo impacta en la construcción nacional, ¿ya? Entonces, acordemos que también hay, por ejemplo, una narrativa de la guerra que es la chilena. Bueno, tres presidentes entonces. Pinto en Chile, Daza en Bolivia, Prado en Perú. ¿Ya? Ahora, la pregunta del millón de dólares es, ¿la guerra siempre estalla por algo que se llama pretexto? ¿Alguien me puede decir qué diablos es un pretexto? ¿Alguien me puede decir qué es un pretexto? Vamos, dice el chat. ¿Una excusa? Bien, bien, Alison. ¿Quién más? ¿Quién más me colabora con algo? Vamos. ¿Qué es un pretexto? Aparte de una excusa. Una guerra siempre empieza con un pretexto. Ok, perfecto, María Fe, un supuesto, un suceso que inicia la guerra. Entonces,
Una cosa que nosotros tenemos que tener muy claro cuando nosotros analizamos guerras, y no se olviden, por favor, que nosotros vamos a tener que analizar también la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Por eso les estoy haciendo yo esta salvedad, ¿ya? Es que el pretexto jamás, jamás, jamás de los jamases jamaseados es la causa de la guerra. ¿Está claro? ¿Quedó eso bien claro? Utilicen el chat, por favor. El pretexto jamás es la causa de la guerra. Utilicen el chat, por favor. ¿Ya? Vamos. Acá solamente María Fe me ha contestado. ¿Qué hay de los otros? ¿Entendieron eso? El pretexto jamás es la causa de la guerra, chicos, ¿ya? Alicia, Valentina, María Fe, Ariana Camila, está claro, Jefferson Rafael, Bianca, ¿ya? Jamás, ¿ya? Por favor, eso lo vamos a ver ahora, ¿ya? Un pretexto jamás es la causa de la guerra, eso es lo primero que nosotros tenemos que ver, y nosotros tenemos que ver que el pretexto, por ejemplo, de la guerra con Chile, esgrimido por Chile, es un impuesto de 10 centavos. ¿Cómo es la situación? Ya, te lo explico bien claro. Los bolivianos, por ejemplo, hicieron un acuerdo con compañías chilenas para que las compañías chilenas terminen explotando el salitre en su territorio. Perfecto, hermoso, bello. Listo. El impuesto, por ejemplo, tenía que tener una cantidad X que era menor de 10 centavos por quintal de salitre. En otras palabras, estas compañías le pagaban a las compañías bolivianas, al Estado boliviano le pagaban un plazo, un dinero, ¿ya? ¿Cuál es el problema? Que el impuesto va a subir. El impuesto va a subir. El impuesto, por ejemplo, va a ser de 10 centavos, no era 10 centavos, y obviamente, ya, obviamente, por ejemplo, la compañía de nitratos de Antofagasta, que va a ser chilena, pero en este caso con capitales también ingleses, va a quejarse, ¿ya? Va a quejarse, ¿ya? El impuesto, por ejemplo, se había acordado que no debía tener incrementos en 25 años. Simplemente la compañía se queja, se niega a pagar e Hilarión Daza comete, por ejemplo, tiene la fantástica idea de expropiar la compañía y todavía ocuparla militarmente. ¿Ya? Y hay otro detalle peor todavía. ¿Ya? Hay otro detalle peor. Bolivia no tiene control de la zona, por ejemplo, donde se extrae salitre. Entonces, hay mucha población chilena viviendo en el territorio, por ejemplo, de Bolivia, donde se extrae salitre. Entonces, todo esto va a generar un gran problema. Y obviamente, ya obviamente, por ejemplo, el Perú va a estar sudando frío, porque acuérdate que el Perú tiene una alianza defensiva con Bolivia, y Hilarión Daza se está pasando de payaso, ¿ya? Hilarión Daza está metiendo un impuesto que no debía meter, está expropiando militarmente una compañía chilena en Bolivia, y los chilenos van a atacar. Entonces, obviamente, el Perú está así, ¿no? ¿Ya? Está sudando frío, porque sabe, uy, 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 nos vamos a la guerra y yo me he comprometido que voy a ayudar a Bolivia. Entonces, Perú no se encuentra preparado. Para el momento del impuesto, por ejemplo, es el famoso Mariano Ignacio Prado, el presidente en este caso del Perú en tiempos de la guerra, ¿ya? Y en este caso, por ejemplo, Chile le hace de alguna manera una recomendación diplomática directa al Perú. Te tienes que declarar neutral. ¿Está bien? Te tienes que declarar neutral. Obviamente, el Perú ya no va a declararse neutral porque tiene un tratado defensivo, ya un tratado defensivo con Bolivia, una alianza de mutua defensa, y obviamente no puedes declararte neutral. Perú se niega a declararse neutral y simplemente Chile dice, bueno, ¿no te quieres declarar neutral? Perfecto. Acuérdate que el rollo ha sido con Bolivia, porque Bolivia ocupó las compañías, por ejemplo, chilenas, rompiendo la ley que se había quedado. Perfecto. La guerra está también contra ti. ¿Ya? ¿Cuándo se va a dar la guerra? ¿Ya? Se va a dar, por ejemplo, en 1879, en abril de 1879. ¿Ya? Chile le declara la guerra al Perú el 5 de abril. Ahí dice 6, hay un pequeño error ahí que voy a arreglar. ¿Ya? 5 de abril. El 5 de abril es el aniversario, por ejemplo, también del golpe de Fujimori. Esa fecha, por ejemplo, no fue estudiada al azar. Fue 5 de abril como el día de la declaración de la guerra porque querían generar un hito en la historia del Perú. La declaración de la guerra con Chile el 5 de abril creó un hito en la historia del Perú. Mal que bien, ¿ya? Mal que bien, por ejemplo, mal que bien, con todo lo criticable, lo bueno y lo malo, también el autogolpe el 5 de abril de Fujimori creó un hito en la historia del Perú. Es un marcador, ¿ya? En el futuro, por ejemplo, los libros de historia van a recordar el 5 de abril con un marcador, por ejemplo, de muchas cosas que pasaron en el Perú, inclusive vivimos ahora, ¿ya? Entonces, muy importante, ¿ya?
hasta acá, ya. Lo que ves en la imagen de abajo es ¿cómo se llama? Justamente la compañía chilena de salitre en Chile, ya, en la imagen de abajo, lo que puedes ver. Y vamos entonces. Entonces ya sabemos entonces cuáles fueron los procesos que generaron la guerra, el estado del Perú antes de la guerra, el pretexto de la guerra, las razones por las cuales el Perú se negó a ser neutral y le declararon la guerra de Yapa a él, ¿ya? Y entonces vamos a entender, ¿ya? Que cuando también tenemos que hacer un análisis de la guerra, las guerras, por ejemplo, deben analizarse con fragmentaciones. ¿Esto qué significa? Profe, no entiendo. Muy fácil, ¿ya? La Primera Guerra Mundial es fragmentada en ciertos periodos, guerras de movimientos, guerras de posiciones. La Segunda Guerra Mundial también es fragmentada ya en periodos, ya la fase europea, la invasión de Rusia. Lo mismo va a pasar acá con la guerra con Chile, ¿ya? Lo mismo va a pasar con la guerra con Chile. La guerra con Chile también, por ejemplo, va a tener una segmentación por fases, ¿ya? Y obviamente, la principal fase, ¿ya? La principal fase, por ejemplo, es la naval. ¿Ya? Un ratito, por favor. Ya está. Entonces, muy importante, ¿ya? Ahora, ¿qué características, por ejemplo, tienen los dos ejércitos? Primero, ya te he comentado, por ejemplo, el tema, en este caso, de cómo está el Perú. Primero, el Perú, por ejemplo, viene de una crisis ya de la época del Guano, ¿ya? El Perú, por ejemplo, está en crisis económica. El material de guerra está desactualizado, ¿ya? Y no está desactualizado solamente porque haya pasado mucho tiempo, sino que estamos hablando de tiempos de la Revolución Industrial. Entonces, los adelantos tecnológicos militares cambiaban muy rápidamente y entonces prácticamente lo que te funcionaba en el año, ya, lo que te funcionaba hoy no te funcionaba los siguientes 10 años. Ya había otra cosa más moderna. Y después de esto, por ejemplo, el problema que Pardo ha desinflado las Fuerzas Armadas. Entonces, tenemos, por ejemplo, unas Fuerzas Armadas que están muy, muy debilitadas por todos los lados, ¿ya? Por todos los lados, por todos los lados. Entonces, y si, por ejemplo, hablamos de la unión con Bolivia, también no ganamos demasiado, ¿ya? Primero, Bolivia y Perú son dos países que tienen serios problemas de unidad nacional en ese momento, en el estallido de la guerra. Tienen serios problemas, por ejemplo, de solidez en las Fuerzas Armadas y homogeneidad en las mismas, ¿ya? Entonces, fritos. Por otro lado, apoyo internacional, Perú y Bolivia, ninguno. Chile tiene apoyo internacional de Gran Bretaña, ¿ya? Hay fuertes lazos, por ejemplo, con Inglaterra desde, en este caso, la independencia de Chile, y por otro lado, la compañía que invadieron, en este caso, los bolivianos, era, por ejemplo, también de capitales ingleses. Entonces, de alguna manera, ¿ya? De alguna manera, Chile sí tiene más apoyo, ¿sí? Sí tiene más apoyo. Entonces, ahora, respecto al material de guerra más actualizado, ¿quién tiene el material de guerra más actualizado? Obviamente Chile, ¿ya? Obviamente Chile. Y en este caso, ¿qué es lo que tiene? Principalmente armas inglesas y armas, por ejemplo, alemanas, ¿ya? Todo lo que es artillería, mayormente es alemán. Todo lo que es, por ejemplo, armas, ¿cómo se llama? Armas, de soldado, son inglesas. Muy importante este detalle, ya, muy importante este detalle, ya, Alemania e Inglaterra eran las potencias top en la Primera Guerra Mundial, ya. Y acá viene, por ejemplo, una cosa. ¿Por qué, por ejemplo, cuando yo estoy en una guerra, tengo que tener el mismo tipo de arma para todos los soldados? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien me puede decir? ¿Por qué, por ejemplo, cuando estoy en una guerra, tengo que tener el mismo tipo de arma para todos los soldados? O el mismo tipo de bala. Ok, María Fe dice para que no haya un punto débil. Ya, puede ser. ¿Qué más? Pero por qué creen que esta elección impacta en la guerra con Chile? Los chilenos solamente tenían, por ejemplo, el fusil Combling, que era el fusil, por ejemplo, inglés, ¿ya? Como les dije, Inglaterra, por ejemplo, el surtidor de armas. Pero ¿por qué necesito yo tener, por ejemplo, cuando tengo una guerra, el mismo tipo de arma o el mismo tipo de bala para todas las armas? Cuéntame. Claro, hay un problema ahí. Y les voy a explicar en teoría qué fue lo que pasó, ¿ya? En teoría qué fue lo que pasó. En Perú, por ejemplo, en el momento que entramos a la guerra, teníamos, por ejemplo, como más de 10 tipos de armas, ¿ya?
más de 10 tipos de armas de diferentes compradores, o que diferentes vendedores, perdón, y obviamente estas armas ya tenían calibres muy diferentes. Entonces, ¿qué pasaba? A veces había un tipo de arma y balas diferentes, que no le iban a entrar jamás. Tenía fusiles Comblain ingleses, fusiles Casepot franceses, fusiles Pivot, o sea, de todo tipo de fusiles, ¿ya? Como más de 10 fusiles, pero no tenías necesariamente la misma munición. Esa es una de las razones por las que también, por ejemplo, se pierde la guerra, ¿ya? Múltiples tipos de armas con múltiples tipos de balas, ¿ya? Es una de las razones por las que se pierde la guerra. Los chilenos tenían un armamento mucho más homogéneo. Cañones alemanes, armas, por ejemplo, armas de soldados inglesas, y también después de la campaña, por ejemplo, durante la campaña naval en 1879, compran, por ejemplo, blindados, ¿ya? Que son de segunda generación. Profe, ¿cómo que segunda generación? Te voy a explicar. El Huáscar, ¿ya? Acuérdate del Huáscar, del buen Miguel Grau, era un acorazado, un ironclad, ¿ya? El Huáscar, por ejemplo, en teoría fue creado, ya había sido diseñado como buque de guerra en 1850, ¿ya? Pero 15 años después, la nueva tecnología de acorazados era devastadora. Y entonces los chilenos terminan comprando los acorazados de segunda generación, que obviamente son de mucha mejor calidad, ¿ya? Y prácticamente los acorazados de primera, como el Huáscar, estaban en la olla, fritos, fritos. Por eso es que me parece, por ejemplo, muy importante que revises esta película en Prime, ¿ya? Esmeralda 1879, sí te la puedo recomendar porque no hay ninguna escena ninguna escena, ya sabes, ¿no? Que no debería haber un adolescente, ¿ya? Está en Prime, ya está. No le estoy haciendo cherry, ¿ah? No le estoy haciendo cherry a Prime, por si acaso, ¿ya? ¿Puedes ver? No le estoy haciendo cherry a Prime, ¿ya? Pero, por ejemplo, es interesante porque sale Grau, ¿ah? Sale Grau. Sale, por ejemplo, el combate de Iquique, pero esta es la narración del combate de Iquique desde la perspectiva chilena. Y es muy interesante, ¿ya? Porque, por ejemplo, nosotros somos los malos y ellos son los buenos. Y cuando nosotros los contamos, nosotros somos los buenos y ellos son los malos, ¿ya? Entonces, hay que entender que para, en este caso, para el curso, no nos tenemos que ver los impactos de la guerra para el Perú, ¿ya? Pero si tienes tiempo, revísate esta película, es muy interesante, ¿verdad? Es muy corta, ¿ya? Muy interesante. Bueno, continuemos. Y seguimos acá, ¿ya? Entonces, mucho mejor, por ejemplo, mucho mejor logística, mucho mejor armamento, mucho mejor línea de suministro. Acuérdate que otra cosa muy importante, ¿ya? Otra cosa recontra importante, por favor, ¿ya? Cuando tú estás hablando de una guerra, tú no puedes no tener líneas de suministro, ¿me entiendes? Tú puedes tener un arsenal gigantesco, tú puedes tener todo lo que quieras, pero si no tienes una línea de suministros, ¿cómo diablos te van a llegar más balas? ¿Me entiendes? ¿Cómo diablos te van a llegar piezas de repuesto? Estás frito, estás muerto, estás enterrado. ¿Ya? ¿Quién tenía mejor línea de suministros? Nuestros queridos amigos los chilenos al sur, ¿ya? Bolivia y Perú, fatal. Entonces, todas estas pequeñas ya generan victorias en la guerra, ¿ya? Entonces, vamos a continuar acá, ¿ya? Vamos a continuar. ¿Cómo empieza de alguna manera, por ejemplo, la guerra? Los chilenos obviamente no quieren una guerra larga. Nadie quiere una guerra larga, todo el mundo quiere una guerra larga, una guerra corta, espléndida y rápida, ¿ya? Y entonces, el problema que se va a generar es que para los chilenos la guerra se va a prolongar demasiado. En el plan de los chilenos jamás estuvo quedarse hasta 1883 en el Perú, jamás, ¿ya? Nunca. Sin embargo, se tuvieron que quedar hasta 1883. Entonces, ¿todo cómo empieza? Todo empieza con la campaña naval, ¿ya? Hay tres combates que marcan, por ejemplo, el inicio de la guerra, que es el combate de Iquique, ¿ya? En este caso, por ejemplo, el combate de Iquique es el que marca, ¿ya? El hundimiento de la Esmeralda, pero sin embargo, por ejemplo, es un tete a tete, no es un 50-50 porque el Huáscar hunde a la Esmeralda, pero por ejemplo se pierde la Independencia, que era el mejor buque que teníamos, o sea que el Huáscar era el segundo, ¿ya? O sea, no le llamamos eso completamente una victoria. Ahora, la Marina peruana después de Iquique, después de los resultados de Iquique, no se encuentra de alguna manera derrotada. Entonces viene el periodo, por ejemplo, de las corridas del Huáscar.
Este momento es cuando Miguel Grau, por ejemplo, utiliza prácticamente su único poder, ¿no? El Huáscar era prácticamente un barco fantasma. Entonces, después de que Miguel Grau se queda solo, Miguel Grau, por ejemplo, se convierte prácticamente en un arma psicológica y mueve el Huáscar por diferentes puntos de la costa chilena con la intención de aterrorizar a los chilenos, ¿ya? Y ahí ves una imagen, por ejemplo, de una caricatura de la época muy crítica del gobierno chileno que se llama Telégrafos del Estado, ¿ya? Y tú ves, por ejemplo, que están actualizando las noticias en los telégrafos, están diciendo 7 de la mañana, Huáscar a la vista, 9 de la mañana, Huáscar a la vista, 10 de la mañana. ¿Qué significa? Este es un buque fantasma, esta es una amenaza. ¿Y cómo se hizo? A Miguel Grau no lo podían agarrar fácil, así que ¿qué es lo que hacen? Utilizan dos escuadras que peinan completamente la costa hasta que lo chapan, ¿ya? Era la única forma, se tenía que hacer un filtrado completo de la costa. Entonces, ¿qué hacen? Dos escuadras que van en paralelo y lo terminan cazando al almirante Grau en Angamos, ¿ya? Y pasa, por ejemplo, lo que sucede en Angamos, ¿no? Miguel Grau se inmola, ¿ya? Ahora, ¿para qué sirve, por ejemplo, para qué sirve en este caso las correrías del Huáscar? ¿Para qué sirve la campaña naval? Para que de alguna manera el Perú pueda preparar recursos para sostener la campaña terrestre, ¿ya? Sostener la campaña terrestre. ¿Qué significa? Rezar para detener a los chilenos en el sur, ¿ya? Rezar para que de alguna manera la guerra se quede en el sur y ahí termine todo, ¿no? Entonces, cuando Huáscar es derrotado, perdón, cuando Grau es derrotado en Angambo, ¿ya? Simplemente se queda anulada la posibilidad, por ejemplo, de la campaña naval. La campaña naval está destrozada, ¿ya? Y es entonces que se da, en este caso, la campaña terrestre. Recuerden, tres, por ejemplo, escenarios esenciales: el combate de Iquique, las corridas del Huáscar, el combate de Angamos, ¿ya? Iquique prácticamente es un 50% de victoria y un 50% de derrota. Nos bajamos a la Esmeralda, era un buque de madera, ¿ya? Preindustrial. Se pierde, por ejemplo, nuestro buque más importante, que es era de metal, la Independencia. No le damos una victoria completa. Las correrías del Huáscar, definitivamente, por ejemplo, que demuestran el manejo táctico de Grau, ya utilizando la única arma que tenía, que era en este caso convertirse en un arma psicológica, ¿ya? Y que le permite de alguna manera al Estado peruano desplegar recursos en la costa para poder contener a los chilenos, porque ya la siguiente fase era terminar. Después de esto, por ejemplo, el combate de Angamos. Cuando ya el gobierno chileno está tan presionado por la opinión pública de capturar a Grau, que terminan utilizando esta táctica de cazarlo, por ejemplo, con dos escuadras por toda la costa. Ahí Grau muere en Punta Angamos, finiquitada la campaña naval. Empieza la campaña terrestre, donde vamos a ver el verdadero desastre. ¿Hasta acá todo claro? Para nosotros, es decir. ¿Hasta acá todo claro? Por favor, comentarios. María Fe, Ariana, Piero, Valentina, ya, Jefferson, Bianca. Entonces, miren todos los problemas, porque acuérdense que acá, o sea, lo que no estamos haciendo, nosotros no estamos haciendo acá un review de la Guerra del Pacífico, no. Estamos enlazando todos los factores de la Guerra del Pacífico con la construcción de la nación peruana después de la postindependencia. Fíjense ustedes, ¿ya? Nuestra primera cachetada sobre si somos una nación o no somos una nación, ¿ya? Nuestra primera cachetada es esta. Entonces nosotros tenemos que entender qué pasó mal con la construcción republicana para entender qué pasó, por ejemplo, en la Guerra del Pacífico. Recuerden, esto no es un explode view, no es, por ejemplo, un review solamente de la guerra, no. Acuérdense bien, por favor, el tema del objetivo de clase. ¿Ya? Un ratito, por favor. Ok, entonces, ahora, ya. A ver, chicos, en la actualidad tú te colocas, por ejemplo, un uniforme de color azul, de color rojo, un uniforme militar cuando te vas a la guerra. Utiliza el chat. En la actualidad, por ejemplo, te colocas un uniforme rojo, un uniforme, por ejemplo, azul cuando vas a la guerra. ¿Ah? Utiliza el chat. A ver, Andy, ¿por qué no? Obviamente, pues es muy notorio, ¿no? Obviamente es muy notorio. Tú estás está muy vistoso. Tú estás, por ejemplo, con tu hermoso uniforme francés de pantalón, por ejemplo, rojo, ya, pantalón rojo, por ejemplo, y casaquín azul, y lógicamente en la actualidad, pues un francotirador te puede ver a 1200 metros y simplemente te zampa una bala. Y ahí quedaste, ¿ya?
¿Por qué los uniformes, por ejemplo, tienen estas características en el siglo XIX? Primero, cultura general, es un rezago de las guerras napoleónicas, ¿ya? La guerra en Europa llega a ser tan civilizada y tan, por ejemplo, segmentada, ¿ya? Y convencional, que los ejércitos tienen que tener colores vistosos para poderse identificar y sobre todo para por ejemplo, diferenciarse de los civiles. Recuerden que cuando nosotros, por ejemplo, pasamos a la República, nosotros estamos entrando a la República en la fase justamente de las posguerras napoleónicas tempranas. Y los primeros asesores militares que vienen, por ejemplo, a América Latina, son justamente militares de la era post-napoleónica, ¿ya? Lo que puedes ver en esta imagen es los uniformes del ejército peruano, ¿ya? Los uniformes militares, por ejemplo, para el soldado común, iban desde, en este caso, el uniforme de color azul hasta el uniforme famoso de color ¿cómo se llama? De color blanco. En color blanco. ¿Ayudaba mucho en el tema, por ejemplo, de la Costa Sur? Por supuesto que sí. Era mucho más mimético. ¿Qué otro país lo utilizaba? No era muy común, dicho sea de paso. Uniforme blanco solamente utilizaba el ejército egipcio y nosotros, ¿ya? Es un dato, por ejemplo, práctico, ¿ya? Los oficiales, los oficiales normalmente utilizaban el uniforme francés, ¿ya? ¿Cuál era el uniforme francés? Paquetín, por ejemplo, azul y pantalón rojo, ¿ya? Recordemos que estamos en el mundo de las guerras post-napoleónicas, ¿sí? Los chilenos, por ejemplo, tenían un uniforme que era pantalón rojo y casaquín azul, los soldados y oficiales. En este caso, acuérdate que resemblan también los colores de la bandera de Chile, ¿ya? Muy bien. ¿Cómo empieza todo este rollo? ¿Ya? ¿Cómo empieza todo el tema? ¿Cómo empieza todo el tema? Todo empieza, por ejemplo, con el desembarco en Pisagua, ¿ya? Todo empieza con el desembarco en Pisagua. Ya, todo empieza, por ejemplo, con el desembarco en Pisagua, ¿sí? Acuérdate, la campaña marítima ha terminado. Entonces, acá el juego, por ejemplo, es ahora una campaña terrestre que obviamente va a empezar por el sur, ¿ya? Si yo veo, por ejemplo, acá el mapa, ¿ya? El mapa del Perú en la guerra con Chile, ¿ya? Obviamente la campaña va a empezar por el sur y los que van a terminar pagando primero van a ser los departamentos peruanos en el sur, ¿ya? Entonces, Tarapacá, Tacna, ¿ya? Son los primeros que van a pagar. Entonces, la guerra empieza en el sur del Perú, ¿ya? Batalla de Arica, ¿ya? Primero, desembarco en Pisagua. La primera situación, por ejemplo, que las tropas peruanas tienen que enfrentar, ¿ya? Tienen que enfrentar, por ejemplo, es el desembarco de los chilenos en los puertos de Pisagua, ¿ya? En octubre del 79. Inmediatamente, por ejemplo, simplemente 20 días después de la derrota de Arica, ¿ya? Entonces, ahora, a esto, por ejemplo, van a seguir otras victorias chilenas como, por ejemplo, San Francisco y Dolores, ¿ya? Después de este detalle, por ejemplo, ¿ya? Va a venir, por ejemplo, un triunfo ya del Perú, que va a ser en este caso la batalla de Tarapacá. Es muy discutible, por ejemplo, de que el desembarco, por ejemplo, que el combate de Iquique haya sido un triunfo del Perú en la batalla naval, ¿ya? Pero la batalla de Tarapacá sí guarda más características de un triunfo militar. Entonces, las tropas chilenas desembarcan en Pisagua, ¿ya? Desembarcan, por ejemplo, en octubre del 79, y en este caso, instantáneamente empiezan a derrotar al ejército peruano y boliviano en San Francisco y Dolores, de frente, ¿ya? Perú, por ejemplo, puede derrotar a los chilenos en Tarapacá, que era una provincia, por ejemplo, que está después de Tacna, nosotros la teníamos antes, ¿ya? Y entre Tacna y Bolivia, que es muy rica en salitre, en nitrato, ¿ya? Entonces, cuando Chile, por ejemplo, puede capturar esta provincia, ¿ya? Voy a colocar el mapa para que lo puedas ver. Chile ya puede financiar completamente la guerra, ¿ya? Desde ahí está frito, ¿ya? Mire el mapa acá, mire el mapa acá, ¿ya? La provincia, por ejemplo, de Tarapacá, en el momento que es, en este caso, acá, Tarapacá está al costado de Pisagua, ¿ya? En el momento que Tarapacá es tomada, los chilenos, por ejemplo, pueden extraer el salitre de ahí y simplemente pueden financiar completamente la guerra, ¿ya? Desde ese punto está prácticamente frito el Perú, ¿ya? Con Tarapacá, por ejemplo, se gana
en este caso al ejército, pero los chilenos terminan apropiándose de la provincia, ¿ya? Se gana el ejército chileno, pero los chilenos se apropian de la provincia a la larga y terminan extendiendo el nitrato ahí, ¿ya? Vamos a continuar, ¿ya? Entonces, continuamos un ratito, por favor. Un ratito. Listo, ¿ya? Entonces, importante, ¿sí? Pisagua, desembarcan los chilenos. En este caso, por ejemplo, los bolivianos y peruanos pelean juntos en San Francisco de Dolores, son derrotados. Tarapacá. El ejército peruano, por ejemplo, termina derrotando al ejército chileno en la batalla de Tarapacá, pero sin embargo los chilenos se terminan haciendo el control de la provincia. La provincia es muy rica, por ejemplo, en nitratos, con esto los chilenos pueden financiar la guerra. ¿Ya? Ahora, las tropas chilenas van a seguir avanzando y lo que sigue, por ejemplo, ya va a ser la batalla de Arica. ¿Ya? La batalla de Arica ya plantea el fin de la campaña del sur, ¿ya? Simplemente Arica es un fortín, ya que se encuentra en el Morro, que se encuentra comandado por, en este caso, el coronel Francisco Bolognesi, ¿ya? Y un grupo de oficiales, y simplemente ya de por sí es una batalla perdida. Arica simplemente es algo así como la batalla del Álamo, ¿ya? Entre los mexicanos y norteamericanos. Ya era prácticamente una posición perdida. Sin embargo, lo que queda para el recuerdo es en este caso la famosa frase de Bolognesi: voy a resistir hasta quemar el último cartucho, ¿no? Con Arica acaba la campaña del sur. Y entonces nosotros ya nos preparamos a lo que es, por ejemplo, la hecatombe, ¿ya? Porque se ha perdido el control del mar, se ha perdido el sur, y ahora, ¿qué sigue? Utiliza el chat. ¿Qué crees que sigue si se ha perdido el sur? Utiliza el chat. ¿Qué crees que seguiría? Más territorio, pero ¿a dónde apuntarían? Claro, pero si yo quiero acabar la guerra, ¿contra quién me tengo que ir? Si yo quisiera que la guerra acabe, específicamente, ¿contra qué parte del Perú me tengo que ir? Si quiero que la guerra acabe, ¿contra qué parte del Perú me tengo que ir? Claro, tengo que irme contra Lima. Entonces, ya el factor naval está eliminado desde Angamos, con la derrota de Grau. Y el factor, por ejemplo, sur está completamente eliminado desde la derrota de Arica, con en este caso Bolognesi. Los triunfos, por ejemplo, que nosotros tenemos son muy discutibles. En el combate de Iquique, simplemente perdemos nuestro mejor buque, que es la Independencia, pero nos bajamos a la Esmeralda, que es un buque preindustrial. ¡Wow! ¿Ya? Y en este caso, en el combate, en la batalla de Tarapacá, terminamos perdiendo en este caso la provincia después de haber ganado la batalla. Y los chilenos pueden extraer salitre. Entonces, el sur se pierde, ¿ya? El sur se pierde después de Arica y lo que sigue es Lima, ¿ya? Lo que sigue es Lima, ¿ya? Listo. A ver, son las 12:01, ¿ya? Voy a hacer el pequeño break de 5 minutos para que puedan tomar un poco de café o puedan comer un bocadillo. Todos venimos a las 12:06. ¿Está bien? Díganmelo por el chat, por favor. ¿Ya? ¿Está claro eso? Todo el mundo al chat, por favor, ¿ya? Alison, Ani, ¿ya? ¿Quién más? Digan el chat. Valentina, ¿quién más? Rápido. Ariana Camila, ¿ya? Piero, ¿ya? No se vayan a olvidar. 266, nos vemos todos. Voy a apagar mi micro y voy a apagar mi cámara, ¿ya? 266, al tiempo, ¿ah?
Ok, chicos, vayan prendiendo. 267 en realidad, que acaba el minuto 266, ¿ya? Ya está, son las 267, por favor, vayan haciendo la conexión. María Fe, Adriana, Camila, Valentina, Alicia, por favor, repórtense con el chat. Diego, Yara, Bianca, Corso, Jefferson, vayan conectando con el chat, por favor. Vamos, ¿ya? Ana Cárdenas, Jale Acosta, por favor, vayan conectando con el chat, ¿ya? Vamos, vamos, conecten con el chat. Tenemos que arrancar. Acuérdense que son un montón de temas, o sea, el encadenamiento tiene que ser preciso porque es interesante en realidad lo que plantea ese sílabo, ¿ah? Para entender los procesos. Me parecería muy completo para entender los procesos, por ejemplo, básicos del país y del mundo. Bueno, ya. Entonces, a continuar. Ya, vayan prendiendo las cámaras, por favor, ya. María Fe, Ariana, Valentina, Alicia, Jefferson, Diego, Yara, Bianca, Jefferson, ya. Vayan conectando, ¿sí? Ok, vamos, ¿ya? Vamos a colocar el, ¿cómo se llama? El compartir pantalla y vamos a arrancar. Listo. Entonces, ahora, nuestro siguiente problema, por ejemplo, va a ser de que obviamente los chilenos lo que van a querer provocar es una rendición del Perú y ante esta rendición del Perú provocar una cesión de territorio, ¿ya? Entonces, ese es el punto, ¿ya? Cuando, por ejemplo, empieza la campaña hacia Lima, arranca una fuerza que se llama la Expedición Lynch. ¿Cuál es la idea? La idea, por ejemplo, es generar recursos para el autosostenimiento del ejército chileno, saboteando haciendas, ¿ya? Y por otro lado, por ejemplo, destruyendo el aparato productivo del país, ¿ya? La idea, por ejemplo, no es solamente que el Perú esté derrotado, sino que la recuperación de alguna manera demore, ¿ya? Entonces, también la expedición Lynch tiene la función de provocar presión para que en este caso se firme la paz. Los chilenos se quieren ir, obviamente, necesitan recursos para autosostenerse y por otro lado también para autosostener el ejército y por otro lado también necesitan de alguna manera presionar al gobierno, ¿ya? Y ahí viene, por ejemplo, la famosa controversial actitud de Prado. Prado termina desembarcando, en este caso en Europa, se embarca, se marcha a Europa con objeto de ir a comprar armas para continuar peleando la guerra y nunca vuelve, ¿ya? Estos son los casos bien particulares que tuvo la República Peruana, el caso de Ribagüero, por ejemplo, que durante la independencia termina haciendo tratos con el virrey para que los españoles regresen, o el caso de Prado, que durante la guerra termina en este caso yéndose del país a comprar armas y jamás vuelve, ¿no? No se sabe en realidad qué fue lo que pasó, muchos, por ejemplo, dicen que fue sobornado, ¿no? Pero nunca volvió, ¿ya? Volvió muchos años después. Entonces, irónicamente, uno de sus hijos va a ser presidente del Perú, ¿ya? Entonces, su principal enemigo político de Prado, don Nicolás de Piérola, ¿ya? Simplemente va a terminar dando un golpe de Estado y va a instaurar la dictadura, ¿ya? Entonces, la salida, imagínate tú, que el presidente se largue del país en, por ejemplo, un clima de guerra para no regresar. Que en este caso también, ¿ya? Nicolás de Piérola, que es el principal opositor del presidente, tome el poder por dictadura. Entonces, el país ya de por sí está quebrándose, ¿ya? Piérola tiene un país que ya está derrotado, que está a punto de la derrota completa, que está, por ejemplo, sometido a faccionalismo político, que tiene el aparato económico debilitado por la expedición Lynch. Entonces,
Este es el contexto de la expedición a Lima, ¿ya? Este es el contexto, por ejemplo, por el que los chilenos terminan llegando a Lima. Entonces, ahora, Piérola, por ejemplo, no es muy querido por, en este caso, las fuerzas políticas del país. Las fuerzas políticas consideran que Piérola es un dictador, ¿ya? En este caso, en el poder, Piérola no va a hacer mucho para poder contener la expedición chilena contra Lima, ¿ya? Está desembarcando, por ejemplo, cerca de Lurín, y en el norte, por ejemplo, también por Curayaco. ¿Para qué? Para tomar la ciudad, ¿ya? Y es entonces que viene el problema de organizar las defensas, ¿ya? Hay una muy mala gestión, por ejemplo, de la defensa de la ciudad, ¿ya? No se colocan oficiales experimentados, se colocan, por en este caso, por ejemplo, oficiales con lealtad política, ¿ya? Se colocan, por ejemplo, milicias, ¿qué significa? Gente poco experimentada para combatir, ¿ya? Se reclutan, por ejemplo, indígenas que están siendo llevados por, en este caso, los asentados para pelear, que tampoco tienen experiencia militar. Entonces, lo que tenemos acá, por ejemplo, es técnicamente un desastre, ¿ya? Un desastre. La foto que tú ves abajo, por ejemplo, es uno de los pocos batallones de ejército regular que en este caso se parecía a combatir en la batalla de Lima, ¿ya? Y la imagen de abajo, por ejemplo, es de los reductos. ¿Tú has visto, por ejemplo, que acá en Lima, en la ciudad, hay ciertos parquecitos que se llaman reducto? ¿Has escuchado por ahí? ¿Has escuchado por ahí? Ciertos parquecitos, por ejemplo, que se llaman reducto número tanto, reducto número cuánto. Utiliza el chat, por favor. ¿Has escuchado de los parques reducto? Bueno, hay un reducto, por ejemplo, que está por el de Coliseo de Eduardo Digo, ¿ya? Aviación, por ejemplo, con Angamos. Hay otro reducto, por ejemplo, que se encuentra entre Benavides con República de Panamá. Básicamente los reductos son pequeños, por ejemplo, bolsones de resistencia que hubo durante la batalla de Lima, ¿ya? Cuando en este caso los chilenos estuvieron entrando, ya cuando rompen, por ejemplo, dos líneas defensivas que se habían creado, en este caso en San Juan y Miraflores, y simplemente lo que sigue es generar, por ejemplo, resistencia. Y entonces empiezan a generar batallones, pero ya no son de militares experimentados. Lo que tienes tú, por ejemplo, son batallones de universitarios, de doctores, de ingenieros, ¿ya? Entonces lo que tienes, por ejemplo, son civiles combatiendo. Los reductos simplemente van a hacer una carnicería, ¿ya? Van a hacer una carnicería y van a terminar cayendo en enero de 1881, ¿ya? Y la derrota de Lima termina demostrándote hasta qué punto el Perú no era un país que se encontraba completamente consolidado, ¿ya? La caída de Lima. Entonces, lo que nosotros tenemos, por ejemplo, después, ¿ya? Lo que nosotros tenemos después, ¿ya? Es que la ciudad va a terminar siendo ocupada de dos formas. De una forma desordenada, con saqueos en Chorrillos y en Barranco. Y de una forma ordenada, ¿ya? Por mediación internacional, por las tropas chilenas. Las tropas chilenas se van a contener para ocupar Lima, ya en la segunda ola. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La ciudad ha caído y obviamente el presidente ha escapado. El presidente se iba a la sierra, ¿ya? Y ahí te estás dando cuenta tú hasta qué punto, por ejemplo, el país estaba ya fuera de control. Se encuentra derrotado, la capital ha caído, el presidente, por ejemplo, tiene que huir, hay conflictos políticos, los pocos militares que quedan no están ordenados y lo único que quedan, por ejemplo, son acciones de resistencia heroica. ¿Como quién? Como las de Cáceres, ¿ya? El segundo punto, por ejemplo, donde ya se termina expandiendo la guerra es en este caso a la resistencia en la sierra, ¿sí? Lima ya ha caído y la situación, por ejemplo, simplemente ya empieza a colapsar más. El presidente se ha ido del país, perdón, se ha ido a la sierra. Y entonces empiezan a aparecer revueltas, ¿ya? En Arequipa, Puno y Ayacucho contra Nicolás de Piérola, que ha tomado el poder, ¿ya? ¿Por qué? Porque se dice de que Piérola no está llevando adecuadamente la guerra. Ahora, ¿a quién se nombra para en este caso suceder a Piérola? Al marino que se volvió presidente de Perú, a Lizardo Montero, ¿ya? Piérola, por ejemplo, es sacado del país. ¿Quién es el que termina organizando la resistencia, por ejemplo, en la sierra? Cáceres, ¿ya? Andrés Alevelino Cáceres Dongaray es, por ejemplo, el militar peruano, ya que en este caso sobrevive de la campaña del sur, no está en Arica y se encarga de organizar la resistencia de la sierra. ¿Qué característica tiene la resistencia de la sierra? Que es una resistencia, por ejemplo, de montoneras. ¿Ya qué significa montonera?
Son, por ejemplo, grupos armados, es milicia armada, pero no puedes decir que son tropas experimentadas, ¿ya? No puedes decir, por ejemplo, que son tropas regulares. Estas montoneras, como conocen el terreno, ¿ya? Como conocen el terreno, estas montoneras, como por ejemplo, saben exactamente dónde golpear y dónde correr, pueden de alguna manera retrasar el ejército chileno desde 1881 hasta, por ejemplo, 1883, hasta que los chilenos hacen lo que normalmente tú haces en el momento que tienes que terminar con una guerra de guerrillas. Tienes que forzar a los guerrilleros a salir a una batalla de campo abierto y ahí los destrozas, ¿ya? ¿Qué va a pasar ahí? Eso va a ser en Huamachuco, ¿ya? Lo que puedes ver en la imagen, por ejemplo, a la derecha, es una famosa imagen de cómo eran, en este caso, los ejércitos en la sierra. Puedes ver que era un ejército muy, muy variopinto, caracterizado por la falta de recursos, y en este caso los indígenas que están yendo a combatir no necesariamente están armados con armas de fuego, ¿ya? Muchas veces se les colocaba lanzas o se les colocaba, por ejemplo, armas blancas, lo que te termina señalando hasta qué punto ya estaban prácticamente expuestos a la muerte. Obviamente, porque acuérdate de que un sujeto con un rifle le puede meter un tiro 80, 100 metros y ahí acabó todo, ¿ya? Y acabó todo. Entonces, recordar entonces, cae Lima, ¿ya? El presidente, por ejemplo, que es Pierola, huye a la sierra. Después de que Pierola huye a la sierra, empiezan una serie de revueltas, ¿ya? Y lo único que queda, por ejemplo, es de alguna manera resistir y evitar, por ejemplo, ceder a la paz negociando la mayor cantidad, negociando terreno, ¿ya? Cáceres puede, por ejemplo, crear de alguna manera un ejército en el Valle del Mantaro con campesinos. Son aproximadamente 5.000 campesinos, ¿ya? Cáceres, de alguna manera, por ejemplo, con este ejército de 5.000 campesinos, va a controlar el avance del ejército chileno. Esta es la razón por la que le llaman a él el brujo de los Andes, ¿ya? Se le llama el brujo de los Andes porque de alguna manera con sus tácticas puede de alguna manera maniobrar al ejército chileno y aguantarlo, ¿ya? Aguantarlo hasta que en este caso termina siendo derrotado en la batalla de Huamachuco, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Ya? ¿Qué es lo que va a terminar sucediendo? Cáceres, por ejemplo, va a ser derrotado en la batalla de Huamachuco y con él, por ejemplo, la resistencia ya se ha terminado. Una vez que Cáceres es derrotado en Huamachuco, simplemente se acaba todo, ya para el tema de la sierra. Y Miguel Iglesias, que es un hacendado, por ejemplo, en la zona de Cajamarca, termina dando ya el famoso grito de Montán. ¿Qué significa el grito de Montán? El grito de Montán, por ejemplo, es un manifiesto donde él, por ejemplo, señalaba que era importante ya terminar con la guerra, empezar la paz, así sea cediendo territorio, ¿ya? Y en este caso, esto te demuestra mostrando hasta qué punto el país se encontraba dividido, ¿ya? Porque la Asamblea del Norte, que son en este caso, por ejemplo, las provincias del norte, lo nombran presidente, ¿ya? Ahora, por ejemplo, hay un problema más. Hay un problema más. Un ratito, por favor. ¿Eso? Listo, ¿ya? Entonces, como les había comentado, ¿ya? Como les había comentado entonces, ¿ya? Cáceres, por ejemplo, de alguna manera puede contener al ejército chileno hasta la batalla de Huamachuco, ¿ya? En paralelo, por ejemplo, Iglesias, que es un hacendado del norte, termina dando el grito de Montán, y esto te demuestra hasta qué punto el país se encuentra desestructurado, ¿ya? El país, por ejemplo, se encuentra de alguna manera, el país se encuentra de alguna manera sin cabeza, en el momento que el presidente se va a comprar armas y nunca vuelve, y Pirola, por ejemplo, termina tomando el poder por una dictadura, en el momento, por ejemplo, que los chilenos ingresan, en este caso a la ciudad de Lima en 1881,
y terminan, por ejemplo, provocando que el presidente se termine yendo a la sierra y que por otro lado, por ejemplo, también empiecen una serie de revueltas contra Piérola en la zona sur del Perú, ¿ya? Eso te demuestra hasta qué punto ya todo está en el final, ¿sí? Piérola es forzado, por ejemplo, a salir, nombran a Lizardo Montero, que es un marino, y después de esto, por ejemplo, mientras Cáceres está resistiendo en la sierra, lo que sucede es que Iglesias da el grito de Montán, donde señala que es necesario terminar la guerra. No importa si es cediendo territorio, pero es importante, por ejemplo, terminar la guerra, ¿ya? Obviamente, ¿ya? Los chilenos, por ejemplo, van a ver con mucho más cariño, ¿ya? A Iglesias que a Montero. ¿Por qué? Porque Montero es el presidente oficial. A Iglesias, por ejemplo, lo ha colocado en el poder de la Asamblea del Norte. O sea, imagínate eso. Entonces tenemos un serio problema. Otra vez te estás demostrando, te estás dando cuenta hasta qué punto, por ejemplo, el país no tenía de alguna manera instituciones sólidas y cómo, por ejemplo, no se está claro siquiera quién es el presidente, ¿ya? Para los chilenos es más importante Iglesias que Montero, obviamente, ¿ya? Hasta este momento todo está claro. Alicia, Matías, Yara, Diego, Piero Quintanilla, ¿está claro? Ya, Piero Quintanilla, Ani, Ana. Entonces, ya se dan cuenta de cómo funciona la situación, ¿ya? En otras palabras, nos encontramos con un país que tiene serios problemas, ¿ya? Tenemos serios problemas, por ejemplo, de autoridad, de construcción, por ejemplo, de la figura presidencial. Entonces, todo lo que tú ves ahora en este momento no es nuevo, ¿ya? Este problema que tiene el Perú actualmente es algo que tú puedes rastrear en otros, por ejemplo, capítulos de la historia del Perú, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? En octubre del 83, simplemente ya las fuerzas chilenas terminan derrotando, en este caso a Cáceres, en la batalla de Huamachuco, ¿ya? Y es entonces que se produce ya lo que nosotros vamos a llamar el Tratado de Ancón, ¿ya? El Tratado de Ancón, por ejemplo, va a poner fin a la guerra. ¿Cuál es la situación acá? La situación es muy simple, ¿ya? La situación es muy simple. Bolivia, por ejemplo, va a perder la salida al mar, ¿ya? Tan simple como eso. Bolivia, por ejemplo, va a perder la salida al mar y en este caso, por ejemplo, Perú va a perder Arica, Tacna y Tarapacá. ¿Okay? Va a perder Arica, Tacna y Tarapacá y después Tacna puede, por ejemplo, regresar al Perú en caso de que se haga un plebiscito, que es una encuesta, a ver si los tacneños quieren volver a ser incorporados, ¿ya? Entonces, eso se va a lograr después, pero ya con tiempos de la guía. Ahora, la situación acá, por ejemplo, ya te está demostrando que el Perú ha terminado siendo derrotado, ¿sí? La imagen de la derecha te está demostrando, por ejemplo, la famosa ejecución de Leoncio Prado, que es hijo justamente del presidente que se termina escapando de Europa, ¿ya? Él es ejecutado, por ejemplo, en su cama, fusilado, porque fue capturado por las tropas chilenas por segunda vez. Y la segunda, por ejemplo, imagen que tú tienes es un famoso cuadro de Delle Piani. Delle Piani, por ejemplo, es un pintor famoso para temas, por ejemplo, de la Guerra del Pacífico, ¿ya? En este caso, por ejemplo, tú lo estás viendo también en la imagen que yo tengo atrás, ¿ya? La imagen de abajo de la batalla de Arica, atrás, está por Delle Piani, ¿no? Y ahí tú puedes ver cómo, por ejemplo, el Perú está resistiendo hasta el último, ¿no? Por eso es que Delle Piani fue un pintor muy importante dentro de las narrativas peruanas de la Guerra del Pacífico, de que nosotros perdimos, pero resistimos hasta el último, ¿no? ¿Ya? Dejamos todo en la cancha, bla, ¿ya? Entonces, lo que tú tienes acá en esta imagen es lo que se llama el repase, ¿ya? El repase, ¿ya? La imagen de abajo, ¿ya? Por si acaso, esta es una imagen que de alguna manera recuerda que pertenece a la narrativa ya de la posguerra. Esto implica de que las nuevas generaciones, en este caso de peruanos, tenían que de alguna manera tener cierto tipo de resentimiento, odio, inyectado por el sistema educativo hacia los chilenos, ¿no? Pero es tan tonto como decirle a los jóvenes franceses que odian a los jóvenes alemanes por lo que los nazis hicieron en Francia en 1940, ¿no? Entonces, la pintura de Lepiani, por ejemplo, es muy gráfica de lo que está pasando. ¿Alguien me puede decir qué está sucediendo ahí? Utilicen el chat. Utiliza el chat. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando ahí en la pintura? ¿Qué pasa en la pintura? Cuéntame.
¿Qué pasa en la pintura? En la pintura de abajo. ¿Qué está sucediendo? Utiliza el chat, vamos. ¿Qué está pasando en la pintura de abajo? Ok, Piero está siendo apuñalado, perfecto. Pero recuerden el título, el repase, el repase. A ver, ¿qué es lo que te dice la pintura? ¿Qué está pasando entonces? Mira la imagen de atrás, ¿ya? Ajá, perfecto. Ya, perfecto. Ahí, por ejemplo, entre la que ha respondido también María Fe y Ali, como que se está complementando la pregunta, ¿ya? Como que se está complementando la pregunta. Sin embargo, también, por ejemplo, la descripción que nos ha dado, ¿ya? Nos ha dado, por ejemplo, Piero, también es interesante, ¿no? Están siendo apuñalados, ¿con qué? Con una bayoneta, ¿ya? Una bayoneta, por ejemplo, es el cuchillo que tú colocas, por ejemplo, en el rifle para justamente repasar a la gente, ¿ya? Repasar a la gente. ¿Qué significa? Lo que dice María Fe, ¿ya? Matar a los sobrevivientes, ¿ya? La mujer, por ejemplo, como dice alguien, de detener al chileno, ¿por qué? Porque es una rabona, sí. ¿Qué era una rabona? Normalmente se llamaba rabona porque estas mujeres eran las esposas de los soldados que iban, por ejemplo, o que al rabo de los ejércitos, ¿ya? ¿Por qué? Porque se dedicaban, por ejemplo, a seguir a sus maridos, muchas veces iban con los hijos, los cuidaban a los maridos, les fabricaban, les hacían la comida, etc. Lo que tú estás viendo acá es como, por ejemplo, la mujer está tratando de detener ya al chileno que supuestamente va a terminar repasando al marido, ¿ya? Y en la imagen de abajo tú estás viendo, por ejemplo, cómo la caballería chilena está correteando a los sobrevivientes. Entonces, primero que nada, ya no estoy acá en ningún momento diciendo chilenos malditos, crueles, desgraciados, no. O sea, esa es la forma como se ganaban las guerras en el siglo XIX, debo decirlo. Y bueno, ellos ganaron, nosotros perdimos, ¿ya? El cuadro de Lepiani, por ejemplo, es muy gráfico con eso. ¿Por qué? Porque la consigna en la batalla de Huamachuco fue esa. Hoy no hay prisioneros, ¿ya? Hoy no hay prisioneros. ¿Qué significa? Hoy día se repasa a todos los heridos, ¿ya? Eso es algo que normalmente en la actualidad no funcionaría, ¿ya? Te colocarían instantáneamente como crímenes de guerra, porque normalmente de acuerdo, por ejemplo, a la Cruz Roja y a todas las instituciones internacionales, los heridos, por ejemplo, ya no deben ser repasados, no deben ser ejecutados, y entran al rango de prisionero de guerra, mientras sea un soldado, porque si eres un mercenario, ya fuiste. Ahí sí, si tú eres un mercenario y te encuentran herido, tienen todo el derecho a repasarte y nadie, por ejemplo, va a dar un mango por ti, ¿ya? Entonces, muy importante, ¿sí? Huamachuco ya cierra el tema entonces de la resistencia en la sierra, finiquita completamente, por ejemplo, la resistencia de Cáceres. Cáceres sobrevive, él se va a volver presidente del Perú, ¿ya? Y entonces lo que vamos a tener nosotros, por ejemplo, ¿ya? Es ya la rendición, ya el cambio, ¿sí? Se va a tener que ceder, se va a tener que hacer la paz, se va a tener que hacer territorio, ¿ya? Y entonces viene el tema de la derrota, ¿ya? Viene el tema, por ejemplo, de explorar las consecuencias, por ejemplo, de la guerra para la economía, ¿ya? Viene el tema, por ejemplo, en este caso, de explorar las consecuencias de la guerra en la economía. Primero, utiliza el chat. ¿El Perú tenía deudas o no tenía deudas antes de la guerra? Utiliza el chat, por favor. ¿Qué opinas? ¿El Perú tenía deudas o no tenía deudas? El Perú tenía deudas, ¿ya? El Perú tenía deudas. Y por favor, mucho cuidado. Las deudas, por ejemplo, eran principalmente con acreedores ingleses, ¿ya? Entonces, cuidado. Después de la Guerra del Pacífico, los acreedores ingleses van a estar severamente preocupados de cómo diablos van a pegarnos los peruanos a la deuda si es que están prácticamente con el país reventado. ¿Entienden? ¿Ya? Detalle muy importante, entonces, ¿ya? ¿Qué va a pasar con la plata que nos deben? ¿Ya? Detalle muy importante, entonces. ¿Sí? Entonces, los acreedores internacionales, sobre todo británicos, están severamente preocupados con lo que va a pasar con el país. Empezamos por ahí, ¿ya? Hay una fuerte destrucción del país, ¿ya? El país está fuertemente destruido. Las haciendas de la zona norte destruidas por la Operación Lynch, ¿ya? Las redes de caminos, las redes de tráfico comercial, completamente destruidas, ¿ya?
Las rentas del Estado. ¿Qué significa la renta del Estado? Impuestos, ¿ya? Concesiones, se reducen. El ejército chileno, por ejemplo, ha terminado destruyendo todo a su paso. Por lo mismo se ha perdido un montón de rentas que el Estado peruano recogía, ¿ya? Las rentas, por ejemplo, relacionadas por el guano y el salitre, casi terminadas, ¿ya? Y por otro lado, las exportaciones nacionales, que son, por ejemplo, azúcar, algodón, plata, fritas, ¿ya? Han bajado un cuarto de ingresos. O sea, eso ya es una crisis, ¿sí? Ahora, respecto a la economía, ¿ya? La estabilidad, por ejemplo, del dinero baja. En otras palabras, el dinero, por ejemplo, obtiene una terrible inflación, ¿ya? Prácticamente de los 20 bancos que existían en Perú, solamente van a terminar sobreviviendo dos. Uno de ellos es inglés. Y por otro lado, por ejemplo, también, ¿cómo, por ejemplo, yo termino midiendo de alguna forma el aumento de la pobreza? Cuando disminuye, por ejemplo, la gente rica, cuando disminuye la clase media y cuando, por ejemplo, aumenta, en este caso, las personas sin trabajo y las personas que ejercen de alguna manera la prostitución. Entonces, todo eso se da, ¿ya? Disminución de millonarios, disminución de clase media, aumento, por ejemplo, de vagabundeo y prostitución, se da. La imagen que tú estás viendo abajo, por ejemplo, es una imagen de Barranco después de la destrucción, ¿ya? Y la imagen de abajo, la imagen de arriba es de Barranco en la destrucción, y la imagen de abajo, por ejemplo, te está mostrando un general chileno que está volviendo a Chile con todos sus trofeos, ¿ya? Porque sí hay que entender que hubo saqueo, ¿ya? Pero más este saqueo fue para que el ejército chileno de alguna manera se autosostenga, ¿ya? Se autosostenga. Detalle importante. Ahora, otro detalle más, ¿ya? Recuerda lo que nosotros hemos estado viendo, por ejemplo, en la clase pasada respecto al sistema, por ejemplo, de castas, ya en la colonia. En otras palabras, por ejemplo, estaban los criollos y estaban, por ejemplo, de ahí las castas y estaban los indios. Y acuérdate que existen dos sistemas paralelos. La sociedad colonial se organiza de alguna manera, por ejemplo, con criollos, indios y, por ejemplo, las castas, ¿ya? Las castas están en el centro. Entonces, cuando el Perú hace la transición a la república, lo que tú terminas viendo es que hay instituciones, por ejemplo, que se terminan manteniendo. Por ejemplo, los indígenas siguen siendo considerados ciudadanos de segunda clase y por otro lado, no se les da, okay, no se les da todos los derechos. Por otro lado, también, los indígenas, acuérdate que están pagando el tributo, como en tiempos de la colonia. Nosotros hemos visto esto con la República Temprana. O sea, los indígenas, por ejemplo, no tienen de alguna manera muchos beneficios con la República. Y a esto, por ejemplo, está relacionado un factor, que los indios no se meten, ¿ya? Los indios no se meten, salvo, por ejemplo, lo que pasó con Cáceres, donde Cáceres puede organizar un ejército de 5.000 campesinos, porque Cáceres, por ejemplo, había nacido en los Andes y Cáceres hablaba con mucha fluidez el quechua, ¿ya? Cáceres, por ejemplo, es prácticamente lunar. En teoría, los indígenas, por ejemplo, entendían perfectamente claro que la guerra era un pleito entre blancos de Perú y blancos de Chile. Y simplemente no había que meterse, ¿ya? Y los chilenos explotaron muy bien eso, ¿ya? En otras palabras, no tocaron a los indígenas para que los indígenas tampoco tuvieran excusas para pegarse al ejército, por ejemplo, peruano. Profe, pero usted dijo, por ejemplo, en las diapositivas anteriores que habían asentados que trajeron a sus indios. Sí, pero acuérdate que eso es porque los asentados, por ejemplo, podían forzarlos. Pero cuando los indígenas vivían en comunidades, no iban, no iban. Otra cosa es que tú tuvieras a tu hacendado, que era el dueño de la tierra donde tú vivías, y obviamente si no te daba la gana de ir a pelear, tu hacendado te botaba de la tierra. ¿Está claro? Por eso iban. ¿Está claro la idea hasta ahora? Entonces los indígenas no se prestan de alguna manera a la guerra, ¿ya? A ver, entonces otro detalle más. Los otros grupos, recordemos, por ejemplo, que de alguna manera la principal migración que habíamos tenido nosotros en ese momento habían sido dos. Migración española, al inicio de la colonia, obviamente. Y migración, por ejemplo, china. La segunda gran migración, por ejemplo, es China. ¿Ya? Entonces, ahí viene el problema. ¿Cómo crees que, por ejemplo, los chinos culís, que habían sido traídos con engaños, para terminar, por ejemplo, trabajando como semiesclavos en las haciendas de la costa, ¿ya? Sometidos a endeudamiento, maltratos, miseria, ¿cómo crees que se van a comportar en la guerra con Chile? O sea,
¿Para qué lado crees que van a tirar, por ejemplo, los culís? Por lógica. Por lógica, no te digo porque sean malos. Obviamente, pues. Los culís simplemente van a decir gracias a Dios que vienen los chilenos, Dios mío, reviéntenlos estos desgraciados, ¿ya? Reviéntenlos, ¿ya? Eso también te está demostrando a ti que no hay una política de integración adecuada de los migrantes. ¿Está bien? No hay una política de integración adecuada de los migrantes. ¿Por qué? Porque primero, Perú no es atractivo para los migrantes europeos. No es atractivo, por ejemplo, para los migrantes alemanes, ingleses, salvo que tengan operaciones comerciales. Pero no. Profe, pero una pregunta, pero los italianos, profesor, son europeos. Sí, los italianos vienen, por ejemplo, a Perú, pero porque había una crisis agraria en Italia terrible y se estaban muriendo de hambre. No tenían de otra, ¿entiendes? ¿Ya? La primera migración europea con fuerza que tenemos después de los españoles son los italianos. Pero cuidado, los italianos básicamente son después de la guerra con Chile, que empiezan a venir fuertes por todo el mundo, ¿eh? No solamente a Perú. ¿Ya? Mucho cuidado. Entonces, la guerra te termina demostrando que no hay una política de organización, por ejemplo, de la migración. La guerra te termina demostrando, por ejemplo, que los indígenas no se sienten beneficiados con la República, no se consideran parte de la nación peruana y simplemente sí existe, y no solamente, y no van a ingresar en la guerra, no se van a meter, salvo por la fuerza, ¿ya? Y la guerra te termina demostrando también, por ejemplo, de que el trato que se le había dado a los chinos en el Perú no era el más adecuado. Los culís simplemente van a tomar con mucho beneplácito de que los chilenos han llegado e inclusive algunos van a terminar ayudando al ejército chileno en la famosa Brigada Roja. Con esto no estoy criticando, por ejemplo, a los culís, obviamente, con todo ese maltrato, con el 10% del maltrato que uno lee en los libros de historia que les dan a los chinos, no me extrañaría ese tipo de reacción. Entonces, el sistema de autoridad en el país se destruye, ¿ya? Por ejemplo, los culís chinos se rebelan durante la guerra, ¿ya? Los indígenas, por ejemplo, no están aceptando ir a pelear el ejército, ¿ya? Los indígenas, inclusive, peor todavía, están empezando a tomar haciendas, ¿ya? Están empezando, por ejemplo, a tomar tierras. Entonces, por otro lado también, ¿cuál es el principal problema que tú tendrías que, a ver, voy a decírtelo de esta manera para que lo entiendas. ¿Cuál es el principal problema que tú tendrías si hay un terremoto? ¿El terremoto o el post-terremoto? ¿Qué crees que es peor? ¿El terremoto o el post-terremoto? ¿Cuál va a ser peor? ¿El terremoto o el post-terremoto? María Fe dice post. ¿Quién más? Vamos. ¿Qué idea? ¿El terremoto o el post-terremoto? A ver, por ejemplo, Alison dice el post-terremoto. ¿Ya? ¿Quién más? Vamos. ¿Es el problema o el post-problema? El post-problema. Creo que todos concordamos con eso. Y entonces, y sí, tienen toda la razón. El terremoto, por ejemplo, puede durar 1 minuto, 60 segundos, tal vez 2. ¿Está bien? Pero el problema no va a ser ese. El problema va a ser, por ejemplo, si la policía está cerca a ti para que no te vengan a robar, que no te vengan a saquear, que el agua te llegue, que te lleguen, por ejemplo, una bolsa, por ejemplo, de alimentos o medicinas que puede dar la asistencia médica. El problema va a ser ese. ¿Ya? ¿Por qué el profesor está señalando esto? Porque hay un episodio, por ejemplo, muy característico de la guerra con Chile que te termina demostrando hasta qué punto el país estaba, de alguna manera, no convertido en una nación. Cuando los chilenos, por ejemplo, están llegando a ocupar Lima, todavía no han ocupado Lima, ¿ya? Y han derrotado, por ejemplo, ya al ejército peruano en San Juan y Miraflores, y por otro lado en los reductos, se da una ola de saqueos en el centro de Lima, ¿ya? Y yo te estoy hablando, por ejemplo, en 1879. En ese momento, el centro de Lima era como Larcomar, ¿me entiendes? ¿Queda claro? No sé, imagínate tú, por ejemplo, el bulevar, el centro comercial más caro que pueda haber en Lima. Bueno, ese era, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede entonces? Turbas, ya turbas, en otras palabras, grupos de gente armada, ya empiezan, por ejemplo, a asaltar comercios, e inclusive empiezan a asaltar comercios, por ejemplo, de los chinos con plata, porque también habían chinos que ya habían venido con plata de China para generar operaciones comerciales para también su propia gente, acá en Perú, ¿ya? Y es a tal punto el saqueo, chicos, que por ejemplo los ingleses, los italianos, los franceses que estaban en las embajadas en el centro de Lima van a tener que salir y a punta de bala votar a los saqueadores, porque el ejército no hacía nada. Imagínate, de la embajada de Inglaterra, de la embajada, por ejemplo, de la embajada de Inglaterra, la embajada de Francia, la embajada de Italia, de la embajada de Estados Unidos, van a tener que salir con sus armas
a agarrar a tiros a los saqueadores porque, de acuerdo a lo que cuenta la historia, a los pobres chinos los quemaban dentro de sus tiendas. O sea, saqueaban la tienda y le prendían fuego a la tienda con el chino adentro. Entonces, eso te termina demostrando hasta qué punto, por ejemplo, la nación peruana es discutible, que está consolidada en tiempos de la guerra con Chile. En la actualidad no podemos decirlo completamente, pero sí podemos decir que hay una mayor consolidación nacional y podemos decir que, por ejemplo, hay dos herramientas que han permitido consolidar muy bien la nación. ¿Alguien me puede decir cuáles son? Al país, mejor. ¿Cuáles son las dos herramientas que han permitido de alguna manera consolidar una identidad común? A ver, ahora, estoy hablando de la actualidad. ¿Eh? Vamos, acuérdate, utiliza el chat, mistura. ¿De qué estoy hablando? La gastronomía, como se llama María Fe, y la otra, por ejemplo, es el fútbol. ¿Ya? Mal que bien, así perdamos, por ejemplo, todos los días, así perdamos todos los días. Yo verdaderamente no sé nada de fútbol, ya no me gusta el fútbol, pero sí sé, por ejemplo, que paramos perdiendo. Así perdamos, que hayamos ido, aunque sea una vez al Mundial, eso permite de alguna manera generar una identidad colectiva, ¿me entienden? Porque un estadio de fútbol, una persona, por ejemplo, ya que tiene muchos recursos, pues se junta, por ejemplo, con una persona que no tiene tantos recursos y ambas tienen un objetivo común. Entonces, podemos decir que el proceso está mejor que antes, pero que no se ha consolidado completamente aún. Sin embargo, peor es nada, en el tiempo de la guerra con Chile definitivamente estábamos peor, ¿ya? Definitivamente estábamos peor. Entonces, tenemos un tema entonces de falta de identidad nacional, ¿ya? Como les había comentado, ¿ya? Un ratito, por favor. Voy a conectar la diapo, ¿ya? Tenemos un tema de falta de identidad comercial, de falta de identidad nacional, ¿ya? Entonces, ahí está la idea, ¿ya? Se fractura, por ejemplo, la autoridad que existe en el país, ¿ya? Hay rebeliones, hay, por ejemplo, de alguna manera problemas con los indígenas. La reacción de los culís chinos termina demostrando, por ejemplo, hasta qué punto había sido la política migratoria del Perú, ¿ya? Ahora, Cáceres, de alguna manera, por ejemplo, va a terminar derrocando Iglesias, ¿ya? Para tomar el poder, ¿ya? Y en este caso, por ejemplo, él va a encargarse de volverse un agente mediador. A la larga, por ejemplo, Cáceres se va a convertir en presidente del Perú, ¿ya? Ahora, la derrota, por ejemplo, en la guerra, ¿ya? Va a impactar fuertemente, en este caso, el poder de las Fuerzas Armadas como un actor, por ejemplo, de poder, ¿ya? ¿Qué significa esto? ¿Ya? Las Fuerzas Armadas, después de la derrota en la guerra con Chile, van a encontrarse desinfladas, ¿me entienden? ¿Ya? Las Fuerzas Armadas, por ejemplo, después de la guerra con Chile, van a encontrarse desinfladas. Y lo que va a terminar sucediendo es que los siguientes presidentes, ¿ya? Hasta, por ejemplo, 1930, van a poder de alguna manera controlar a las Fuerzas Armadas con eso. ¿Con qué? Con ascensos, con presupuestos militares, porque las Fuerzas Armadas están desinfladas, ¿me entienden? El karma de la derrota es demasiado fuerte. Entonces, ese es un detalle muy importante, ¿ya? Las Fuerzas Armadas, por ejemplo, están desestructuradas como un actor de poder en el país, ¿ya? Detalle importante, ¿ya? Y ahora también, tenemos, por ejemplo, otro punto más. Tenemos, por ejemplo, el tema de la narrativa, ¿ya? La narrativa, por ejemplo, de la construcción de la nación, ¿ya? Una consecuencia positiva, ¿ya? De la guerra con Chile es que la guerra con Chile de alguna manera se convierte en un cachetadón. Es un cachetadón que nos permite entender hasta qué punto las transiciones de la República habían sido imperfectas y hasta qué punto, por ejemplo, hubieron sectores dentro de, por ejemplo, la sociedad peruana que no tenían acceso a una ciudadanía completa, ¿ya? Hasta qué punto, por ejemplo, la República funcionó para los indígenas, hasta qué punto, por ejemplo, la República funcionó para los afroperuanos. Entonces, si tú, por ejemplo, te pones a ver en América Latina, ¿ya? En América Latina, por ejemplo, los afroamericanos, ¿ok? Son de las poblaciones más pobres, ¿ya? Salvo en Estados Unidos, ¿ya? Donde en Estados Unidos sí puedes encontrar afroamericanos con, en este caso, con dinero, ¿ya?
Entonces, los afroamericanos son prácticamente las poblaciones más pobres, ok, de América Latina. Entonces, hay también, de alguna manera, una crítica muy, muy fuerte a lo que es la construcción imperfecta de la nación. ¿Ya? En otras palabras, ¿por qué perdimos? ¿Ya? A ver, utiliza por favor el chat y dime por favor en tus palabras por qué perdimos. Después de todo lo que te he dicho. Utiliza el chat por favor y dime entre tus palabras por qué perdimos la guerra. Trata de utilizar, por ejemplo, un par de razones muy, muy fuertes desde tu punto de vista. ¿Por qué se perdió la guerra? ¿Ok? María Fe dice falta de unión y economía desastrosa. ¿Qué más? Vamos, vamos. Falta de herramientas y preparación de los soldados. Ya, Valentina. ¿Qué más? Vamos. María Fe y Valentina. ¿Quién más? Vamos. Alicia, Matías. ¿Ya? Vamos. Piero, Jefferson. Corrupción. Esa es una buena, María Fea. Es una buena, María Fe. Por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, para comentar lo de lo que señala María Fe, ¿ya? ¿Tú qué crees? Que 15 tipos de fusiles, por ejemplo, que habían disponibles para el ejército peruano, era porque los peruanos eran imbéciles. No. Lo que pasa, por ejemplo, es que en lugar de tener un solo comprador, venía otro país y simplemente te ofrecía una comisión más grande si tú le comprabas el equipo, ¿ya? Entonces tú agarrabas y hacías la compra y resulta de que después, ¿ya? Después, por ejemplo, lo que sucedía era que cuando tenías una guerra tenías 15 tipos de fusiles. ¿Por qué? Porque en lugar de comprarle a un solo comprador, ¿ya? Terminabas, por ejemplo, comprándole a varios compradores porque te ofrecían más plata. Oye, ¿sabes qué? Te pago una comisión de 1 millón si es que tú me compras a mí mi modelo de fusil. Este año me compras a mí. Entonces, ¿qué pasaba? Sería esto. Y entonces tú tenías, por ejemplo, cuando empieza la guerra, un fusil francés, un fusil norteamericano, un fusil inglés, etc. Y de diversos tipos. Eran más de 15 hasta donde sé. ¿Ya? Y resulta de que después tenías, por ejemplo, un lote de balas que no le hacía el fusil que tenías. Entonces, tremendo problema. ¿Ya? Corrupción, importante. ¿Ya? Muy importante. El tema de la corrupción. El guano permite de alguna manera consolidar, ¿ya? Consolidar, por ejemplo, ya, esa la de Piro también es interesante, ahora la vamos a ver, el guano permite consolidar de alguna manera, por ejemplo, un Estado, un aparato estatal, pero es un aparato estatal que solamente funciona visiblemente, pero dentro, por ejemplo, es como dicen los gringos, un house of cards, o sea, un castillo de naipes, que ante el primer soplido se derrumba, ¿ya? El guano, por ejemplo, también va a permitir crear una gran corrupción que de alguna manera no va a tener un sustento, por ejemplo, en el crecimiento del país más que en la construcción del Estado. Entonces, cuando acabe el boom del guano, porque solamente es un boom, definitivamente el país, por ejemplo, otra vez vuelve a su realidad y esa realidad es casi inmediata la guerra con Chile. Y ahora, hay otro detalle más importante, el tema del militarismo también. Acuérdate que Manuel Prado, por ejemplo, Manuel Pardo, ¿ya? Pardo, por ejemplo, es el primer presidente civil del Perú. Y obviamente Pardo no era imbécil. Pardo sabía, por ejemplo, que casi pierde el poder por el tema, por ejemplo, de que los coroneles Gutiérrez habían hecho una rebelión contra el coronel Balta y lo mataron al coronel Balta para que no le transfiriera el poder a Pardo. Entonces, Pardo imbécil no era. Entonces, ¿qué es lo único que me queda hacer? Le quito poder a los militares. No, no hay compras militares. Voy a reducir el tamaño del ejército. Eso lo hace Pardo para que el gobierno civil pueda sobrevivir. Pero el problema es que después va a haber una guerra y las Fuerzas Armadas están en un tremendo problema logístico y, por ejemplo, también de recursos humanos. Entonces, pero, por ejemplo, señala que no hay una unión entre los peruanos. Es una gran verdad, ¿ya? Es una gran verdad. Y también, por ejemplo, el tema de que la construcción de la identidad nacional es bien, bien deficiente. Bien, bien deficiente. Debería ser monstruosamente deficiente. Y esto tú lo ves en la guerra con Chile, sobre todo en la batalla de Lima, ¿ya? En la batalla de Lima tú lees los partes de Andrés Avelino Cáceres, porque él estuvo en la batalla de Lima, y cómo empieza a describir lo que ve con el caballo, te pones a llorar, de verdad. Te pones a llorar. Cómo describe, por ejemplo, a los chiquillos muertos, los indígenas tirados, prácticamente forzados por sus hacendados. Terrible, apocalíptico, de verdad. Apocalíptico. Entonces, no hay una unión. La guerra con Chile, por ejemplo, es el primer cachetadón en la historia del Perú sobre hasta qué punto somos una república, ¿ya? Y tenemos, por ejemplo, una administración deficiente. Profe, pero ¿cómo una administración deficiente?
Muy fácil, ¿ya? ¿Cuáles son los poderes del Estado? El ejecutivo, el legislativo y el judicial. Cuando Prado es el presidente y empieza la guerra, ¿qué hace Prado? ¿A dónde se va? Acuérdate. ¿A dónde se va? Respecto a lo que te dije. ¿A dónde se va el presidente? ¿A dónde se va el presidente? ¿Te acuerdas? Utiliza el chat. ¿A dónde se va el presidente? El presidente se va a comprar armas afuera y jamás vuelve, ¿ya? Imagínate, el presidente se larga. En otras palabras, hay un vacío de poder. ¿Y quién toma ese vacío de poder? Nicolás de Piérola, que después vas a ver que se va a convertir en uno de los personajes más importantes en la historia del Perú del siglo XX, ¿ya? Don Nicolás de Piérola, alias el Enano, ¿ya? Tremendo, bravo que era don Nicolás de Piérola, ¿ya? Entonces, se genera un vacío de poder, Piero, que es archienemigo de Prado, toma el poder y simplemente ¿cuál es el problema? No lo reconoce el Congreso. Entonces, en el momento que los chilenos están empezando a ganar y más territorio, empiezan revueltas, por ejemplo, antipiérola, de las que al final de cuentas los chilenos se sirven. Entonces, ¿qué pasa? El Congreso destituye a Piérola, Piérola se larga al exilio y colocan a Lizardo Montero. ¿Ya? Lizardo Montero es el presidente del Perú, pero tenemos otro problema más. Lizardo Montero no quiere ceder territorio. Entonces, simplemente los chilenos siguen avanzando y destruyendo todo. ¿Qué es lo que va a suceder después? ¿Ya? Acuérdate de que mientras Cáceres está resistiendo en la sierra, Iglesias termina dando el grito en Montán. Entonces, la Asamblea del Norte, que no es el Congreso, termina nombrando Iglesias presidente. ¿Te das cuenta? Mira el tremendo nivel de administración de porquería que hay, ¿eh? Porque lo que tú estás viendo acá es una catástrofe en temas de administración. Iglesias es el presidente y lógicamente los chilenos, ¿qué es lo que dicen? Tú eres Lizardo Montero, pero a ti no te voy a hacer caso. Yo le voy a hacer caso a ese que dijo que es el presidente que se llama Iglesias y quiere ceder territorio. ¿Se dan cuenta? Entonces, sí tenemos que entender que hay una mala administración. Entonces, con todas estas ideas que ustedes han tenido, nos han permitido enlazar hasta qué punto, por ejemplo, la guerra con Chile abre el debate sobre la construcción de la nación en el Perú, ¿ya? Así que el nacimiento, por ejemplo, de la construcción nacional en el Perú empieza con la guerra con Chile, no con la independencia, ¿ya? Otro detalle más, nuestros héroes, por ejemplo, de la independencia son, por ejemplo, nacionales o extranjeros. Utiliza, por favor, tu chat. Los héroes, por ejemplo, de la independencia, ¿son nacionales o son extranjeros? Recontra extranjeros, pues San Martín, Bolívar, Sucre, recontra extranjeros. Y una de las consecuencias de la guerra con Chile es que tenemos nuestro primer cantón de héroes nacionales, ¿ya? Nuestro primer cantón de héroes nacionales, o sea, Boloñés y Grau, ¿ya? Todos los héroes, por ejemplo, Cáceres, ¿ya? Algunos de estos héroes, por ejemplo, va a pasar la famosa frase como por ejemplo la famosa frase de Batman, el Caballero de la Noche, o mueres como el héroe o vives suficiente tiempo para convertirte en el villano, como Nicolás de Piérola, o como por ejemplo Andrés Avelino Cáceres. Ambos se van a volver presidentes del Perú. Y de pasar a ser héroes discutibles, van a terminar convirtiéndose en parte villanos. ¿Ya? Importante entonces, se abre el debate sobre la construcción del indígena, sobre la construcción del indígena como ciudadano. También importante, ¿ya? ¿Cómo se integran, por ejemplo, los indígenas al país? También, ¿ya? ¿Cómo, por ejemplo, de alguna manera se les vuelve ciudadanos y por ejemplo, y se les quita del poder de los hacendados? También, ¿ya? Otro detalle más, ¿ya? Entonces, uno de los más grandes, por ejemplo, actores del debate intelectual, uno de prácticamente de los más importantes es justamente Manuel González Prada. El sílogo, por ejemplo, señala a González Prada, pero yo creo que es importante hacer la mención acá porque en el siguiente tema, donde hablamos del debate intelectual, es donde lo vamos a ver en profundidad. Pero sí, por ejemplo, podemos decir que González Prada puede, de alguna manera, ¿ya? Puede de alguna manera aterrizar el debate de la derrota con Chile, ¿ya? Y atacar, por ejemplo, las principales causas de la caída, en este caso del Perú, la derrota del Perú, ¿ya? Provocadas por muchas de las cosas que ustedes acaban de decir, corrupción, mala administración, falta de identidad nacional, ciudadanía medias, por ejemplo, para varios grupos. Entonces, muchas de las causas que ustedes, por ejemplo, acaban de señalar son parte de las causas, por ejemplo, lo que González Prada expuso en el famoso discurso de Politeama.
Si en algún momento tienes tiempo, te aconsejaría de que lo leas. Es un discurso corto que tiene tres carillas nada más, ¿ya? Este discurso, por ejemplo, se da en 1888 y lo recita no González Prada, lo recita un niño en el anfiteatro del Politeama. Y entonces, ¿cuál es la idea? La nueva generación de peruanos culpando a la antigua de por qué, por ejemplo, el Perú está así. ¿Se dan cuenta? Entonces, el discurso del Politeama, la de abajo, por ejemplo, es una foto de inicios del siglo XX del Teatro del Politeama, ¿ya? Termina demostrándonos hasta este punto las ideas de González Prada y cómo González Prada, por ejemplo, es el primer arquitecto de las razones de la derrota y cómo es el que empieza primero el debate intelectual sobre, por ejemplo, la construcción de la nación, criticando, obviamente, ¿ya? Pero en el segundo tema, en el siguiente tema que nosotros vamos a trabajar en el sílabo, ahí, por ejemplo, vas a ver todos estos debates. Por eso es que vas a ver que todo se encuentra encadenado. ¿Ya? A ver, por ejemplo, ¿ya? En la próxima clase, lo que nosotros tenemos que ver es el fin del absolutismo. La siguiente es la revolución industrial, ¿ya? Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, ya son 3 temas, 4 temas, por ejemplo, de historia universal, y el quinto tema es el debate sobre la realidad nacional. Entonces, recuerda todo lo que estamos aprendiendo acá, porque acá nosotros lo que vamos a ver es justamente todos los problemas de modernización que va a tener el país a inicios del siglo XX, y muchos están relacionados justamente con lo que hemos nosotros visto desde ahora. No hay industrialización, no hay, por ejemplo, identidad nacional, hubo una derrota fuerte en la guerra con Chile, etc., etc. Entonces, todos estos debates sobre la construcción de la realidad nacional, justamente voy a introducirlos con Manuel González Prada, porque él es prácticamente el abuelo de todos estos, ¿ya? O sea, todos los problemas, por ejemplo, de la construcción de la identidad nacional. Entonces, ¿hasta acá está claro, chicos? El siguiente tema, por favor, entonces, va a ser el fin del absolutismo, ¿ya? Volvemos en este caso a, ¿cómo se llama? Volvemos en este caso a Europa. Lo que vamos a entender, por ejemplo, es cómo se dan las revoluciones en Estados Unidos y en Francia, específicamente que acaban con el sistema de reyes absolutos, ¿ya? Volvemos otra vez a las monarquías europeas, pero volvemos a ver su final, ¿ya? Entonces vamos a ver las principales características de la Revolución Norteamericana y la Revolución Francesa. Solamente detalle importante. La Revolución Francesa es la verdadera revolución. La Revolución Norteamericana es una revolución discutible, ¿ya? Es una revolución bien, bien discutible. Entonces, muy importante. ¿Ya? Hasta acá todo claro, por favor, utilice el chat. Hasta acá todo claro, chicos. Utilicen el chat, por favor. ¿Alguna duda? Todo claro, por favor. María Fe, Valentina, Alicia, Matías, Piero, Jefferson, Rafael, Diego, Yara Jara. ¿Ya? Quedamos así entonces. Recordar, por favor, que hay 4 temas que siguen de historia universal y después vamos con el quinto tema de historia del Perú, que es la construcción nacional después de la guerra con Chile. ¿Sí? ¿Ya? Pásenlo bien, por favor, repasen para su simulacro, ¿sí? No se olviden de los contenidos y ya nos estamos viendo en la siguiente clase, ¿sí? Cuídense, que pasen un buen día, ¿ya? Que pasen un buen día, chicos. Chao, nos vemos. Profe, chao, chicos. Chao, hijos. Ana, Ariana.